La agarró por el pelo, arrastrándola por el suelo del salón de gala porque su amante se había manchado su propio vestido. Su rival, un titán de la industria, la abrazó y declaró: «Ahora me perteneces. Ocúpate de esto como desees. Si el cielo se cae, yo lo sostendré para ti». Los ojos de Damián ardían de furia. En la gala más suntuosa de la alta sociedad madrileña, Aurora Valiente, su esposa legítima, estaba siendo humillada públicamente por su propio marido, arrastrada y vejada ante cientos de miradas inquisidoras por una trampa tendida por su amante. Justo cuando sentía que su último ápice de dignidad estaba a punto de hacerse añicos, un hombre poderoso irrumpió en el caos. Descaradamente, la atrajo hacia sus brazos, su voz un gruñido bajo y posesivo. A partir de ese momento, se desató una tormenta de escándalo y venganza, encendiendo una historia de dulce retribución y un sorprendente cambio de poder que sacudiría los cimientos de la élite de la ciudad. Esta es una historia de alto drama donde el dolor, el amor y el poder se entrelazan. Una historia que no podrás dejar. Las suaves y melódicas notas de un cuarteto de cuerda llenaban el opulento gran salón del Hotel Palacio de las Estrellas. Como uno de los establecimientos de 6 estrellas más emblemáticos de Madrid, era la joya de la corona de Montenegro global. La luz de una colosal lámpara de araña de cristal caía a raudales, brillando sobre vestidos de diseñador, smokines a medida y copas de un tinto de Ribera del Duero, pintando una escena de una opulencia sobrecogedora. Esta noche era la gala del 20º aniversario de Montenegro Global, un evento monumental que había atraído a toda la élite de la ciudad y a un enjambre de medios de comunicación. Todos lucían una sonrisa ensayada, intercambiando cumplidos y brindis, pero bajo la brillante superficie se escondía un mundo de fríos cálculos y la interminable y tácita guerra por el poder y el estatus. Aurora Valiente permanecía en silencio en un rincón apartado, cerca de los altísimos ventanales. Su solitaria silueta contrastaba con la vibrante celebración. Llevaba un vestido de noche azul zafiro que ella misma había diseñado. La suave tela se ceñía a su esbelta figura, acentuando su piel de porcelana y la delicada curva de sus clavículas. Su largo cabello oscuro estaba recogido en un elegante moño, revelando un cuello grácil y un par de pendientes de diamantes centelleantes. Era tan bella y serena como una pintura clásica, pero sus ojos claros estaban velados por una cansada resignación. Era la señora Montenegro, la esposa legítima de Damián Montenegro, el hombre en el epicentro del brillante evento. Pero ese título no era más que una fuente de burla y dolor. En 2 años de matrimonio, nunca había recibido de él una sola mirada cálida. Se había casado con ella únicamente como una herramienta de venganza contra su familia, los Valiente, a quienes culpaba de una catástrofe corporativa que casi había llevado a la quiebra a Montenegro Global años atrás. Su mirada se desvió inconscientemente hacia él. Damián Montenegro era, a todas luces, un hombre extraordinario. Llevaba un smoking perfectamente entallado, que acentuaba su complexión alta y poderosa. Sus facciones eran afiladas y cinceladas, y una autoridad innata y regia emanaba de cada uno de sus movimientos. Estaba brindando con socios comerciales, con una figura sensual y glamurosa enfundada en un vestido rojo fuego pegada a su costado. Era Gala Espina, una modelo en ascenso y su amante pública. No hacía ningún esfuerzo por ocultar su relación, trayéndola descaradamente a un evento de esta magnitud, tratando a Aurora, su esposa, como si no fuera más que aire. Aurora se apartó, su mano apretando con más fuerza la copa de vino. Estaba acostumbrada a su frialdad, a sus comentarios hirientes, a su trato como si fuera un objeto decorativo e inanimado. Su presencia esta noche era simplemente para cumplir con los deberes de la nominal señora Montenegro. «Vaya. Mira quién está tan solita por aquí». Una voz empalagosamente dulce, cargada de malicia, ronroneó a su lado. Aurora no necesitó girarse para saber quién era. Gala Espina se había separado de Damián y ahora se deslizaba hacia ella, copa de vino en mano, con una sonrisa seductora y provocadora en los labios. «A veces es mejor estar sola», respondió Aurora con frialdad, sin querer tener nada que ver con ella. Pero Gala se acercó más, su voz bajando a un susurro conspirador teñido de satisfecha arrogancia. «Tu vestido es precioso. De verdad. Qué pena que Damián ni siquiera le haya echado un vistazo. Me dijo que ese tono de azul es demasiado frío, como tú. Totalmente aburrido». Los labios de Aurora se tensaron. Su corazón se encogió como si una mano invisible lo estrujara. Al ver su silencio, Gala se envalentonó, su mano trazando el colgante de diamantes en su propio cuello. «¿Ves esto? Damián me lo regaló la semana pasada. Dijo que solo alguien vibrante y ardiente como yo es digna de él.
Cada palabra era una aguja que perforaba la ya maltrecha autoestima de Aurora. Respiró hondo, luchando por mantener la compostura. Ah, ¿sí? Enhorabuena. ¿No estás celosa? Se rió Gala, con un brillo venenoso en los ojos. Ah, es verdad. Una esposa solo de nombre. ¿Qué derecho tienes a estar celosa? Con eso. Gala fingió un tropiezo, abalanzándose hacia Aurora. El vino de su copa no salpicó a Aurora, sino directamente sobre su propio vestido rojo. Luego se desplomó dramáticamente al suelo con un grito teatral, rompiendo su copa. Ah, el grito desgarrador de Gala silenció instantáneamente la sala. La música se detuvo. Todas las cabezas se giraron hacia su rincón. Damián reaccionó primero, moviéndose como un rayo. Su rostro era una máscara de furia atronadora. Ni siquiera miró a Aurora. Corrió hacia Gala, levantándola con una voz llena de ansiosa preocupación. Gala, ¿estás bien? ¿Te has hecho daño? Gala se derritió en su abrazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La imagen de una víctima agraviada. Señaló con un dedo tembloroso a Aurora, su voz quebrada. Damián. Solo quería ofrecerle una copa. No me esperaba que me empujara. Su acusación quedó suspendida en el aire, condenando a Aurora por completo. Una oleada de susurros recorrió la multitud. Y las miradas que cayeron sobre Aurora estaban llenas de desdén y desprecio. Dios mío, ¿cómo ha podido la señora Montenegro hacer algo así? Debe de estar loca de celos. ¡Qué malvada! Aurora se quedó paralizada, como si la hubiera alcanzado un rayo. No ofreció ninguna explicación, sabiendo que sería inútil. A los ojos de Damián, ella era y siempre sería la culpable, como era de esperar. La cabeza de Damián se giró bruscamente hacia ella. Sus ojos oscuros se entrecerraron hasta convertirse en fríos y afilados puñales. Gruñó, cada palabra cargada de amenaza. Aurora valiente. ¿A qué nuevo juego estás jugando ahora? Yo no he sido. La voz de Aurora tembló, pero se obligó a mantenerse erguida. ¿Qué no has sido? Damián soltó una risa escalofriante y burlona. Gala está en el suelo y todo el mundo lo ha visto. ¿Te atreves a negarlo? No le dio oportunidad de hablar más. Se abalanzó hacia adelante. Su gran mano se disparó y, sin un momento de vacilación, enroscó sus dedos cruelmente en su cabello cuidadosamente peinado. Ah, un grito de dolor escapó de los labios de Aurora, mientras un dolor agudo le recorría el cuero cabelludo. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante, arrastrado por su fuerza despiadada. Todo el salón de baile cayó en un silencio atónito y mortal. Nadie podía creer lo que estaba viendo. El director general de Montenegro Global estaba agrediendo físicamente a su esposa en medio de su propia gala. Damián era ajeno a las miradas de asombro. Tiró con más fuerza, forzando la cabeza de Aurora hacia abajo. Pídele perdón a Gala. Ahora. Lágrimas de humillación corrían por el rostro de Aurora. Se mordió el labio con tanta fuerza que saboreó la sangre. Su último vestigio de orgullo se negaba a someterse. Su silencio solo avivó la ira de Damián. Empezó a arrastrarla por el frío suelo de mármol. La costosa tela de su vestido raspando contra los fragmentos de cristal roto con un sonido repugnante. La arrastró frente a Gala y le forzó brutalmente la cabeza hacia abajo. He dicho. Discúlpate. Su voz era el rugido de un demonio. Aurora sintió que su mundo se desmoronaba. El dolor físico no era nada comparado con la agonía de su corazón. Levantó la vista a través de sus ojos llenos de lágrimas. En los suyos, solo vio odio y crueldad puros e inalterados. Supo en ese momento que él estaba aplastando la última brasa de su dignidad, justo cuando sus rodillas estaban a punto de ceder bajo su fuerza brutal. Una voz baja, fría, pero resonando con una autoridad innegable, cortó el sofocante silencio del salón de baile. Señor Montenegro, ponerle las manos encima a una mujer. Qué valiente por su parte. La voz no era fuerte, pero provocó un escalofrío en todos los presentes. Damián se congeló, con el ceño fruncido, mientras se giraba para ver quién se había atrevido a intervenir. Desde la gran entrada, un hombre caminaba lentamente hacia ellos. Llevaba un traje de color carbón impecablemente confeccionado, y con cada paso exudaba un aura natural y regia que acaparaba la atención de todos en la sala. Su rostro era de una perfección escultural, con rasgos afilados y definidos, una nariz de puente alto y labios finos y fríos curvados en una ligera sonrisa gélida. Pero eran sus ojos lo más cautivador. Tan profundos y oscuros como un océano a medianoche, pero tan afilados y depredadores como los de un halcón.
haciendo imposible que nadie le sostuviera la mirada directamente. Máximo Alcázar, masculló Damián. Otra oleada de murmullos estalló. Máximo Alcázar, el presidente de Empresas Alcázar, la fuerza dominante en tecnología e inmobiliaria en toda Europa. Era una leyenda en el mundo de los negocios, joven, brillante, increíblemente astuto y, lo más importante, el rival más feroz de Montenegro global. Su presencia aquí en este momento era absolutamente asombrosa. Máximo pareció no oír a Damián, ni prestó atención a la multitud atónita. Su mirada estaba fija desde el principio en la figura pequeña y lastimosa, que estaba cautiva por el agarre de Damián. Sintió como si una mano espinosa le estrujara el corazón. Continuó su avance sin prisas, cada paso pareciendo aterrizar sobre el último nervio de Damián. Se detuvo directamente frente a ellos. Su silencio más aterrador que cualquier amenaza. «Señor Alcázar, ¿a qué debemos este placer no invitado?», espetó Damián, su mano todavía enredada en el cabello de Aurora en una tonta afirmación de propiedad. Solo entonces la fría mirada de Máximo se desvió hacia él, sus ojos llenos de un desprecio no disimulado. No respondió a la pregunta. En cambio, en un movimiento que dejó a todos atónitos, se desabrochó lentamente la chaqueta de su costoso traje. Se inclinó y la colocó con ternura sobre los hombros temblorosos de Aurora, protegiendo su estado roto y desaliñado del mundo. El calor residual de su cuerpo y el ligero y limpio aroma a cedro la envolvieron, trayéndole una inesperada sensación de seguridad. Luego, su mano se extendió, suave pero con una resolución inquebrantable. Comenzó a separar los dedos de Damián, uno por uno, del cabello de Aurora. Su toque no fue contundente, pero envió una sacudida a través de Damián, quien instintivamente la soltó. Una vez que estuvo libre, Máximo atrajo suavemente a Aurora a sus brazos. Apoyó la barbilla de ella en su hombro, una mano acunando protectoramente la nuca de su cabeza, la otra firmemente alrededor de su esbelta cintura. Una postura de posesión y protección absolutas. Aurora estaba lánguida en su abrazo, su cuerpo todavía temblando por el shock. Pero el aroma masculino y el sólido calor de su pecho eran extrañamente calmantes. Máximo Alcázar. ¿Qué significa esto?, rugió Damián, su rostro contorsionado por la ira. Es mi esposa. Las palabras fueron un amargo recordatorio que devolvió a Aurora a la realidad. Empezó a forcejear, pero los brazos de Máximo solo se apretaron a su alrededor. Él giró la cabeza, sus ojos profundos clavándose en los de Damián, su voz tan fría como el hielo, pero cada palabra aterrizando como un mazazo. ¿Tu esposa?, se burló. ¿Así es como define usted a una esposa, señor Montenegro? ¿Arrastrándola por el pelo y humillándola delante de todo el mundo? Su pregunta dejó a Damián sin palabras, su rostro enrojeciendo de ira y vergüenza. Antes de que pudiera replicar, Máximo bajó la cabeza, sus labios cerca del oído de Aurora. Su voz, antes tan fría, era ahora increíblemente suave, pero lo suficientemente alta como para que todos los cercanos la oyeran. Ahora me perteneces. La declaración posesiva hizo que el mundo se detuviera. La cabeza de Aurora se disparó. Sus ojos manchados de lágrimas se abrieron con incredulidad mientras miraba al hombre a su lado. Máximo no la miró. Su mirada permaneció fija en Damián. Un desafío silencioso y desafiante. Continuó, su tono ahora lleno de una indulgente protección. Ocúpate de esto como desees. Si el cielo se cae, yo lo sostendré para ti. Con eso, no le dedicó a Damián ni una mirada más. Levantó a Aurora del suelo y la tomó en brazos, ignorando el grito ahogado de sorpresa de ella y la explosión de susurros de la multitud. La sostuvo cerca y se dirigió con determinación hacia la entrada principal, dejando atrás a un Damián furioso, a una Gala olvidada en el suelo con una expresión de total incredulidad, y una gala del 20º aniversario que se había transformado irrevocablemente en un espectáculo público. El cambio repentino del sofocante salón de baile al aire fresco de la noche, combinado con el inmenso trauma emocional, fue demasiado para Aurora. La última de sus fuerzas se desvaneció. Antes de perder el conocimiento, sintió que los brazos que la sostenían se apretaban y una voz profunda y ansiosa resonó en su oído. Aurora. Los párpados de Aurora pesaban, luchó por abrirlos, pero incluso el suave resplandor de una lámpara de noche la hizo entrecerrar los ojos. El ligero olor a antiséptico mezclado con una fragancia limpia y amaderada llenó su nariz. Este no era el aroma frío y familiar de su habitación en la mansión Montenegro. Se incorporó lentamente, dándose cuenta de que estaba en un dormitorio extraño. La decoración era minimalista pero exquisitamente lujosa, con una paleta de grises y blancos que creaba una atmósfera moderna y serena.
Llevaba puesta una camisa de hombre grande, cuya suave seda rozaba su piel. Debajo, todavía llevaba su vestido arruinado. Los recuerdos de la horrible gala volvieron en tropel. La crueldad de Damián, la sonrisa triunfante de Gala, los susurros de la multitud y el cálido abrazo del extraño que la había salvado. Aurora miró hacia abajo y finalmente notó un agudo escozor en su rodilla. La tela de su vestido estaba rasgada, revelando un feo rasguño del cristal roto. La sangre ahora estaba seca, pero seguía siendo alarmante. «Has despertado». Una voz profunda y cálida sacó a Aurora de sus pensamientos. Levantó la vista, sorprendida, para ver una figura sentada en un sillón junto a la cama. La lámpara arrojaba una luz suave sobre un lado de su perfecto rostro anguloso. Era Máximo Alcázar. Se había quitado la chaqueta y la corbata, y las mangas de su camisa blanca estaban remangadas casualmente, revelando unos antebrazos fuertes y un reloj de alta gama. En su estado informal, irradiaba una elegancia tranquila, un marcado contraste con el imponente y frío magnate de la gala. En sus manos tenía un botiquín de primeros auxilios, y a su lado había un cuenco de agua tibia y un paño limpio. «Señor Alcázar», tartamudeó Aurora. Una ola de confusión la invadió. Instintivamente se apretó la camisa contra el cuerpo. «¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí?» Máximo no respondió de inmediato. Colocó el botiquín en la mesita de noche, su profunda mirada fija en la herida de su rodilla, con el ceño ligeramente fruncido. «Te desmayaste. Te traje a mi ático», dijo, su voz uniforme e indescifrable. «Estabas completamente agotada y deshidratada. Solo necesitas descansar un poco. Pero estarás bien. Esa herida, sin embargo, necesita ser limpiada ahora». Con eso, se arrodilló sobre una rodilla junto a su cama. El gesto horrorizó a Aurora. «Señor Alcázar, no tiene por qué. Puedo hacerlo yo misma». Intentó retirar la pierna. ¿Cómo podía un hombre de su talla hacer eso por ella? «No te muevas». La voz de Máximo se profundizó, con una autoridad que no admitía réplica. Suavemente, le tomó el tobillo. Su mano era cálida y firme, y ella se congeló, sin atreverse a moverse. Empapó una bola de algodón en antiséptico, y comenzó a limpiar cuidadosamente la sangre seca y los restos alrededor de su herida. Sus movimientos eran increíblemente suaves y meticulosos, como si estuviera manejando un tesoro invaluable y frágil. Este tierno cuidado era la antítesis absoluta de la brutal violencia de Damián. Aurora se mordió el labio. Un repentino escozor en la nariz. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la había tratado con tanta delicadeza? En 2 años como señora Montenegro, solo había conocido la fría indiferencia y el tormento. Incluso cuando estaba enferma, Damián nunca le había preguntado por su estado, y mucho menos había atendido personalmente una herida como esta. El marcado contraste hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. «Esto podría escocer un poco. Aguanta». Máximo levantó la vista y vio sus ojos brillantes, su corazón dolió. No dijo nada más. Su toque se volvió aún más ligero. Después de desinfectar la herida, aplicó cuidadosamente una pomada y la cubrió con una venda estéril. Permaneció concentrado durante todo el proceso, sin pronunciar una sola palabra innecesaria. Cuando terminó, se levantó y comenzó a guardar el botiquín. «Gracias, señor Alcázar», susurró Aurora. «Por todo lo de esta noche». «Gracias». «De nada». Guardó el botiquín y se volvió hacia ella. «Entre nosotros, no hay necesidad de dar las gracias». Aurora lo miró, confundida. «Señor Alcázar, no lo entiendo. No creo que nos conozcamos». Máximo la miró profundamente a los ojos. Una compleja mezcla de nostalgia y arrepentimiento se arremolinaba en sus profundidades. Suspiró suavemente. «Nos hemos conocido antes. Simplemente lo has olvidado». Sus palabras fueron como una piedra arrojada al lago tranquilo de su corazón, enviando ondas de confusión a través de ella. «¿Lo conocía?». Se devanó los sesos, pero aparte del famoso nombre Máximo Alcázar, no tenía ningún recuerdo del hombre que estaba frente a ella. Mientras Aurora estaba perdida en sus pensamientos desconcertados, una tormenta de furia se desataba en otra parte. En la mansión Montenegro, la escena era un caos. Crash. Una costosa mesa de centro de cristal fue enviada a volar contra una pared por una sola patada de Damián Montenegro, haciéndose añicos. Su rostro estaba más oscuro que una nube de tormenta, sus ojos inyectados en sangre, y un aura escalofriante y asesina irradiaba de él. «Maldito seas, Máximo Alcázar», rugió, agarrando una botella de whisky del bar y bebiéndola de un trago. Su asistente, el señor Romero, permanecía temblando cerca, sin atreverse a respirar demasiado fuerte.
Nunca había visto al señor Montenegro tan incandescente de ira. La gala de aniversario se había interrumpido, y las acciones de la compañía seguramente se desplomarían después del escándalo de esta noche. Pero lo que realmente había sacado de quicio a su jefe fue ver a la señora Montenegro siendo llevada en brazos por Máximo Alcázar delante de todos. Era una humillación pública insoportable. «Tienes 30 minutos», gruñó Damián, arrojando la botella vacía al suelo, donde explotó. «Quiero saberlo todo. ¿Cuál es la relación entre Máximo Alcázar y Aurora Valiente? ¿Por qué se metió en mis asuntos? Desentierra cada detalle. No importa cuán pequeño sea. ¿Entiendes?» «Sí, sí, señor Montenegro. Enseguida». El señor Romero sintió como si le hubieran concedido un indulto. Se inclinó rápidamente y salió corriendo, aterrorizado de que un segundo más en la habitación lo viera incinerado por la ira de su jefe. Damián permanecía en medio de los escombros, su pecho subiendo y bajando. La imagen de Máximo sosteniendo a Aurora seguía destellando en su mente. Un fuego que abrasaba su cordura. Aurora Valiente. La mujer a la que siempre había despreciado. La mujer a la que podía pisotear a su antojo. Se había atrevido a estar en los brazos de otro hombre, y ese hombre era Máximo Alcázar, su enemigo mortal. Aurora Valiente. Tienes mucho valor. Siseó. Sus puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. Veamos a dónde puedes huir sin mi permiso. Aurora no pudo pegar ojo esa noche. Yacía en la cama grande y suave del ático desconocido, dando vueltas. Las palabras de Máximo. Nos hemos conocido antes. Simplemente lo has olvidado. Resonaban en su mente, plantando una semilla de duda y confusión. Pero por mucho que lo intentaba, no podía recordar nada. La ciudad afuera era un manto de oscuridad, y el lujo silencioso del ático solo amplificaba el vacío en su corazón. Había pasado la noche en la casa de otro hombre. A estas alturas, Damián probablemente estaría o bien en un ataque de ira ciega o cómodamente en los brazos de Gala Espina, completamente despreocupado por la desaparición de su esposa nominal. El pensamiento de Damián le provocó un dolor sordo en el pecho. 2 años, 2 largos años había soportado este matrimonio infernal. Recordaba su noche de bodas como si fuera ayer. Vestida con un impecable camisón blanco, lo había esperado, nerviosa y esperanzada, en su suite lujosamente decorada. Pero cuando finalmente entró, apestando a alcohol, sus primeras palabras para ella no fueron de amor, sino de hielo. Aurora Valiente. No esperes nada de este matrimonio. Para mí no eres más que una herramienta para vengarme de tu familia. Desde ese día, su vida se sumió en la oscuridad. Él nunca la tocó, nunca le ofreció una pizca de calidez. Su presencia en casa era errática, y cada regreso estaba marcado por un frío desprecio. La humillaba delante del personal, la criticaba en cada comida, la llamaba parásita. Llamaba a su familia una panda de hipócritas que habían usado trucos sucios para dañar la suya. Ella intentó explicar, pero él nunca escuchó. Solo creía lo que quería creer. Una vez había estado gravemente enferma con fiebre, postrada en cama durante días. Lo había llamado, con la voz débil, esperando una sola palabra de preocupación. Pero él había respondido fríamente. Al día siguiente, vio en las noticias que se había llevado a Gala Espina de vacaciones a Bali. Su sonrisa en las fotos era radiante. Ese fue el día en que su corazón murió. A menudo se había preguntado por qué lo soportaba todo. Quizás era por la débil esperanza de que algún día él vería la verdad. Vería su sinceridad. O quizás era por la promesa que había hecho de ayudar a su familia, a superar sus dificultades financieras, al aceptar este matrimonio. Pero, ¿qué le habían valido su paciencia y tolerancia? Humillación pública frente a cientos de personas. Ser arrastrada por su propio esposo como un animal. Forzada a disculparse con la misma amante que la había incriminado. Al pensar en la noche anterior, el cuerpo de Aurora tembló. El dolor agudo en su cuero cabelludo, el frío del suelo, la mirada triunfante de Gala, los rugidos furiosos de Damián y las miradas compasivas y despectivas de todos los demás. Todo se reproducía en un tortuoso bucle a cámara lenta en su mente. Una lágrima caliente trazó silenciosamente un camino por su sien, empapando la almohada. Basta. Realmente era suficiente. Su paciencia no era infinita. Su corazón, aunque fuera de acero, había sido desgastado hasta la nada por su crueldad implacable. La noche anterior fue la gota que colmó el vaso. No podía seguir viviendo esta existencia sin sentido e indigna. Aurora se secó la lágrima de la cara. Miró por la ventana, donde el horizonte lejano comenzaba a brillar con una luz plateada. Una decisión audaz y resuelta se formó en su mente. A la mañana siguiente,
Mientras los primeros rayos de sol atravesaban las cortinas, Aurora ya estaba despierta. Se duchó y se volvió a poner el vestido de la noche anterior. A pesar de su estado arrugado, dobló cuidadosamente la camisa de Máximo y la dejó sobre la cama. Cuando bajó, encontró a Máximo ya en la mesa del comedor leyendo un periódico financiero. Se había cambiado a ropa de estar por casa cómoda, luciendo relajado y elegante. Un suntuoso desayuno estaba servido en la mesa. Al verla, dejó el periódico. «Ya estás levantada. Ven a desayunar». Aurora se acercó y se sentó frente a él. No tocó la comida, simplemente lo miró en silencio. Máximo no la presionó. Le sirvió un vaso de leche tibia y se lo acercó. «Bebe esto. Te ayudará». Su gesto atento volvió a despertar una compleja emoción dentro de ella. Respiró hondo, armándose de valor. Lo miró directamente a los ojos. Su voz tranquila pero firme. «Señor Alcázar, gracias por todo. He tomado una decisión». Máximo dejó su taza de café y la observó, esperando. «Voy a pedir el divorcio». Las 4 palabras, pronunciadas tan a la ligera, se sintieron como si un gran peso que la había estado aplastando durante 2 años finalmente se hubiera levantado. Una profunda sensación de alivio la invadió. Máximo no mostró sorpresa. Sus ojos profundos estaban tranquilos, como si ya hubiera anticipado su decisión. Simplemente asintió, su voz baja una palabra tácita de apoyo. «Bien». Esa única palabra, tan concisa, fue el mayor aliento que podría haber pedido. «Si necesitas ayuda», añadió, «solo pídela». Aurora lo miró, su corazón lleno de gratitud. No sabía por qué estaba siendo tan amable con ella, pero sabía que este hombre no era como Damián Montenegro. Él la respetaba. «Gracias», dijo, una sonrisa genuina finalmente adornando sus labios después de una larga noche oscura. «Pero esto es algo que tengo que hacer yo misma». Tenía que ser ella quien pusiera fin a este matrimonio equivocado, para reclamar su propia justicia y dignidad. El taxi se detuvo ante las imponentes puertas de hierro de la finca Montenegro. Aurora pagó al conductor y salió, respirando hondo para calmarse. Estaba de vuelta en el lugar que había llamado hogar durante 2 años, pero solo se sentía extraño y sofocante. Cuando entró en el salón, la atmósfera era escalofriante. La señora Isabel, la ama de llaves de toda la vida, la vio, y su expresión se convirtió en una mezcla de lástima y miedo. Murmuró un saludo y se retiró rápidamente a la cocina. Damián estaba sentado en el sofá como si la hubiera estado esperando. Se había cambiado a ropa informal, pero su rostro estaba oscuro y sombrío, sus ojos inyectados en sangre. Un sistema de baja presión parecía flotar a su alrededor, advirtiendo a todos que se mantuvieran alejados. Un cenicero a sus pies rebosaba de colillas. Estaba claro que él tampoco había dormido. Al verla, curvó el labio en una fría mueca de desdén. Su voz ronca por la burla. «Vaya, vaya, si no es la señora Montenegro, que finalmente nos honra con su presencia. Empezaba a pensar que habías decidido mudarte al ático de Máximo Alcázar para siempre». Aurora ignoró sus sarcasmos. En el pasado, sus palabras la habrían herido, y habría intentado explicarse, pero ahora su corazón estaba entumecido. Respondió con calma. «He vuelto para recoger mis cosas». «¿Recoger tus cosas?». Damián soltó una carcajada como si hubiera oído el chiste más gracioso del mundo. Se levantó de un salto del sofá, interponiéndose en su camino. Su alta figura proyectaba una sombra amenazante sobre ella. «Aurora valiente. ¿Quién te ha dado permiso para irte? Eres mi esposa. ¿De verdad crees que puedes ir a cualquier parte sin mi consentimiento?». Su voz estaba llena de una arrogancia posesiva y patriarcal, como si ella fuera un mero objeto que le pertenecía. Aurora levantó la vista, encontrando su mirada furiosa sin rastro de miedo. «Damián, este matrimonio no fue más que una transacción, y ahora quiero terminarlo». «¿Terminarlo?», se burló Damián, su mano disparándose para agarrarle la barbilla, forzándola a mirarlo a los ojos. «¿Qué derecho tienes a hablar de terminarlo? Después de pasar la noche con mi enemigo, ¿crees que puedes simplemente marcharte?». «Aurora valiente. ¿Me tomas por tonto?». El dolor en su mandíbula era agudo, pero Aurora no se inmutó. Lo miró con frialdad. Sus ojos, desprovistos de su anterior debilidad y tolerancia, llenos solo de distancia y asco. «Piensa lo que quieras. Suéltame». Su desafío lo enfureció aún más. Esta mujer, que siempre había sido tan mansa y sumisa, ahora se atrevía a mirarlo con esos ojos. Apretó su agarre.
No olvides que la empresa de tu familia todavía depende de Montenegro Global. Si te atreves a desafiarme, los llevaré a la quiebra de la noche a la mañana. Esta era su arma definitiva, la cadena que la había atado durante 2 años. Pero esta vez, no tuvo ningún efecto. Haz lo que quieras, dijo Aurora con frialdad. La deuda con mi familia, la he pagado con 2 años de mi vida y mi dignidad. A partir de hoy, no le debo nada a nadie. Con eso, se zafó de su agarre. Damián quedó atónito por su acción. Nunca había esperado que ella se defendiera. En su momento de shock, Aurora retrocedió, poniendo una distancia segura entre ellos. Abrió su bolso y sacó un documento cuidadosamente doblado. Sin una palabra, se lo arrojó al pecho. Las páginas blancas revolotearon hasta el suelo, aterrizando a sus pies. En la parte superior, en negrita, estaban las palabras, demanda de divorcio. Y en el espacio para la firma de la esposa, el nombre, Aurora Valiente, estaba escrito con una mano firme y resuelta. Damián miró el documento en el suelo, sus pupilas se contrajeron violentamente. ¿Divorcio? Esta mujer se atrevía a entregarle los papeles del divorcio. ¿Tú? ¿Te atreves? Levantó la vista, sus ojos abiertos con incredulidad e ira incandescente. ¿Por qué no iba a atreverme? Aurora lo miró, su expresión tan tranquila como un lago en calma. La vida de una señora Montenegro nominal. Ya no la quiero. La riqueza y el estatus de la familia Montenegro. Tampoco los deseo. Damián Montenegro. Ya he tenido suficiente. No quería perder ni un segundo más. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando atrás al hombre atónito. No tenía muchas posesiones en la mansión Montenegro. La ropa, los bolsos y las joyas que él le había comprado. Nunca los había tocado. Solo empacó algunos de sus propios atuendos informales. Sus queridos libros de diseño y algunos artículos personales. Todo cabía en una pequeña maleta. Cuando volvió a bajar con su maleta, Damián seguía de pie en el mismo lugar. Pero la demanda de divorcio estaba ahora en su mano, arrugada en una bola deforme. Al verla a punto de irse, se abalanzó para bloquearle el paso. No estoy de acuerdo. Eso no es importante. La voz de Aurora era como el hielo. La presentaré en el juzgado. Aurora Valiente. Rugió. La ira y la pérdida de control lo volvían loco. No podía entender cómo las cosas habían llegado a este punto. Se suponía que ella era la que le suplicaría. ¿Por qué ahora era ella la que lo descartaba? ¿Crees que puedes tener una buena vida después de dejarme? ¿Crees que Máximo Alcázar va en serio contigo? No seas tan ingenua. Para él, solo eres otro peón que usar en mi contra. Lo que sea que yo sea para él es asunto mío. En cuanto a ti, señor Montenegro. Los labios de Aurora se curvaron en una sonrisa profundamente burlona. Deberías preocuparte más por tu querida Gala Espina. Estoy segura de que necesita desesperadamente tu consuelo ahora mismo. Con eso, no le dio más oportunidad de hablar. Se deslizó a su lado, tirando de su maleta, y salió directamente por la puerta. Detente. Aurora Valiente, detente ahí mismo. Los gritos de Damián resonaron detrás de ella. Pero nunca miró hacia atrás. La brillante luz del sol exterior le dio en los ojos, un poco deslumbrante pero increíblemente cálida. Respiró hondo el aire fresco, sintiendo una ligereza en el pecho que nunca había conocido. Finalmente, había escapado de la jaula dorada llamada Finca Montenegro. Detrás de ella, Damián observaba su espalda resuelta, su mano aplastando los papeles del divorcio hasta que sus venas se hincharon. Una sensación de vacío y un pánico sin precedentes lo invadieron. Salir de la finca Montenegro fue como quitarse un peso de 1000 kilos de encima. El cielo de Madrid parecía inusualmente claro, el aire más fácil de respirar, pero con la libertad vino una sensación de incertidumbre sobre el futuro. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Solo había caminado una corta distancia cuando un familiar Bentley negro se detuvo a su lado. La ventanilla bajó, revelando el rostro apuesto y sereno de Máximo Alcázar. «Sube», dijo simplemente. Aurora dudó por un momento, pero luego asintió. No quería quedarse allí un segundo más, temiendo que Damián pudiera seguirla. Máximo salió, abrió el maletero él mismo para colocar su maleta dentro, y luego le abrió la puerta del coche. Sus acciones naturalmente caballerosas le calentaron el corazón. El coche se alejó, dejando atrás la imponente pero fría mansión. «¿A dónde te diriges?», preguntó Máximo mientras el coche se incorporaba al tráfico de la ciudad. «Aún no estoy segura. Pensaba buscar un hotel por ahora», respondió Aurora honestamente.
Máximo guardó silencio por un momento. Un hotel no es una solución a largo plazo. Tengo un apartamento de lujo que está vacío actualmente. La seguridad es excelente y nadie te molestará. Considéralo un préstamo. Puedes mudarte una vez que te establezcas. Oh no, señor Alcázar. No podría. Sería demasiada molestia. Se negó Aurora rápidamente. Ya le debía demasiado. No me gusta que me rechacen. Máximo la miró por el espejo retrovisor. Su tono no dejaba lugar a discusión. Además, no te estoy ayudando gratis. Considéralo un favor que me debes. Lo cobraré más tarde. Escucharlo decirlo de esa manera le facilitó la aceptación. No quería ser una carga para nadie. En ese caso. Gracias. El apartamento de Máximo estaba ubicado en uno de los edificios residenciales más exclusivos del corazón de la ciudad. No era enorme, solo un dormitorio y una sala de estar. Pero estaba decorado con un gusto cálido y sofisticado. Lo más importante, le daba una sensación de seguridad y libertad. Después de ayudarla con su maleta, Máximo no se quedó mucho tiempo. Le entregó una llave y un teléfono nuevo. Mi número está aquí. Llámame si necesitas algo. No uses tu número antiguo por ahora. Para evitar ser acosada. Su consideración la dejó sin palabras. Solo capaz de ofrecer otro. Gracias. Cuando Máximo se fue, Aurora finalmente se quedó sola en su propio espacio. Caminó por el apartamento, tocando los muebles. Aquí era donde comenzaría su nueva vida. En los días siguientes, Aurora comenzó su búsqueda de empleo. Con una licenciatura con honores en diseño de joyas de una prestigiosa universidad de Londres, confiaba en poder encontrar un buen puesto. Rápidamente actualizó su currículum y lo envió a las principales empresas de joyería de la ciudad. Como era de esperar, pronto recibió varias llamadas para entrevistas. Estaba emocionada y esperanzada por un nuevo comienzo. Pero las cosas no fueron tan fáciles como había imaginado. La primera empresa la entrevistó, y el gerente de recursos humanos pareció muy impresionado. Incluso le dijo que volviera la semana siguiente para empezar. Pero 2 días después, la llamaron para decir que el puesto había sido cubierto por un candidato más adecuado. La segunda empresa fue aún más extraña. Acababa de llegar cuando la recepcionista le dijo que la entrevista había sido cancelada por razones imprevistas. En la tercera empresa, después de presentarse, el entrevistador se volvió notablemente frío, haciendo solo unas pocas preguntas superficiales antes de despedirla. Después de varias experiencias similares, Aurora, por muy ingenua que fuera, se dio cuenta de que algo andaba mal. Alguien estaba moviendo hilos entre bastidores, y ese alguien solo podía ser Damián Montenegro. Quería acorralarla, forzarla a volver y suplicarle. La idea de su mezquindad la hizo querer reír. ¿De verdad pensaba que eso la haría someterse? La había subestimado gravemente. Esa noche, después de un largo día de frustración y decepción, Aurora regresó al apartamento. No encendió las luces, simplemente se desplomó en el suelo frío y contempló el brillante paisaje urbano a través del gran ventanal. Una sensación de soledad e impotencia la envolvió. Realmente no sabía qué hacer a continuación. Mientras estaba sentada allí, sus ojos se posaron en su maleta entreabierta en un rincón. Entre algunos libros había un viejo cuaderno de bocetos gastado. Era el que había usado durante sus años universitarios, lleno de toda su pasión y dedicación al diseño de joyas. Desde que se casó con Damián, lo había guardado, enterrando sus sueños junto con él. Un poderoso impulso se apoderó de ella. Se levantó, se acercó, y, con manos temblorosas, cogió el cuaderno de bocetos. Mientras pasaba las páginas, exquisitos dibujos e ideas audaces cobraron vida ante sus ojos. La llama de la pasión que creía extinguida se reavivó de repente, ardiendo más brillante que nunca. Eso es. ¿Por qué tenía que mendigar un trabajo? ¿Por qué no podía crear su propio camino? Fue un momento de epifanía. Aurora encontró rápidamente un lápiz y papel. Sentada en la mesa de centro bajo la cálida luz de una lámpara, comenzó a dibujar. Sus trazos fueron vacilantes al principio, pero rápidamente se volvieron fluidos y seguros. Curvas gráciles y detalles intrincados emergieron en la página en blanco. Dibujó sin parar, olvidando el tiempo, olvidando el agotamiento y los fracasos del día. Su mente estaba llena solo de gemas brillantes, delicados collares y pendientes únicos. Estaba creando su propio mundo, un mundo que nadie podía pisotear o arrebatarle. Cuando terminó de esbozar un collar con forma de lágrima, al que llamó Renacer, Aurora levantó la vista hacia su creación. Una sonrisa radiante y decidida se extendió por su rostro.
Puedes hacerlo, Aurora. Se susurró a sí misma. El camino por delante podría ser difícil. Pero nunca volvería a caer. Durante días, Aurora se sumergió en sus diseños, canalizando su frustración y decepción en energía creativa. Las piezas que creaba no solo eran hermosas. Tenían historias. Tenían alma. Pero sabía que los dibujos por sí solos no eran suficientes para darles vida. Necesitaba capital, un taller y una fuente de materias primas. Todas cosas que no tenía. Justo cuando estaba luchando por dónde empezar, sonó el timbre. Al abrir la puerta, Aurora se sorprendió al ver a Máximo Alcázar. Iba vestido con un elegante traje de negocios y llevaba un maletín, el epítome de un magnate exitoso. Señor Alcázar, dijo, sorprendida. ¿Qué le trae por aquí? Estaba por el barrio. Solo pensé en ver cómo estabas. Dijo Máximo casualmente, sus ojos recorriéndola, notando su expresión cansada pero vibrante antes de posarse en los bocetos esparcidos por su mesa de centro. La búsqueda de empleo no va bien. Su pregunta dio en el clavo. Aurora sintió una sonrisa amarga en su rostro. No es que no vaya bien, es completamente inútil. Damián ha movido ficha. No intentó ocultárselo. Sabía que con sus recursos él ya estaba al tanto de su situación. Máximo no se sorprendió. Entró, dejó su maletín en una mesa y cogió uno de sus dibujos, el collar Renacer. Una expresión de genuina admiración cruzó su rostro. Tus diseños tienen alma, comentó. Dejar que tal talento se desperdicie. ¿Estás dispuesta a aceptarlo? ¿Qué otra opción tengo? Ninguna empresa me contratará. Y no tengo el capital para empezar por mi cuenta. Máximo dejó el dibujo y la miró directamente a los ojos. Su expresión seria. ¿Y si alguien estuviera dispuesto a invertir en ti? Aurora se congeló. Su corazón dio un vuelco. Señor Alcázar, ¿qué quiere decir? Quiero invertir en tu talento. Abrió su maletín y sacó un contrato preredactado, deslizándolo sobre la mesa hacia ella. Proporcionaré todo el capital, el espacio de oficina, el personal y las conexiones que necesites para lanzar tu propia marca de joyería. Los beneficios se repartirán según los términos de este contrato. Todo lo que tienes que hacer es concentrarte en una cosa. Diseñar. Su oferta fue como un deslumbrante rayo de luz, que atravesó su momento más oscuro. Pero rápidamente recuperó la compostura. Una sensación de cautela surgió en su interior. ¿Por qué? Preguntó sin rodeos. ¿Por qué me está ayudando, señor Alcázar? Usted es un hombre de negocios. No haría algo sin un beneficio. ¿Me está usando para vengarse de Damián Montenegro? Se negaba a ser un peón en el juego de otra persona de nuevo. Máximo la miró a los ojos sin inmutarse. Una leve y segura sonrisa en sus labios. Para lidiar con Damián Montenegro, tengo 100 métodos diferentes, ninguno de los cuales es tan complicado. Hizo una pausa, su expresión volviéndose más sincera y resuelta que nunca. Aurora, mi razón es muy simple. Su voz profunda era clara y firme. No creo en Damián Montenegro, creo en el talento de Aurora Valiente. Sus palabras fueron como una corriente cálida que fluyó hacia su frío y maltratado corazón. Cree en mi talento. Durante 2 largos años, todo lo que había oído eran insultos y burlas. Esta era la primera vez que alguien expresaba fe en sus habilidades. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró el contrato. Las letras se volvieron borrosas ante ella. Estaba dividida. Esta era una oportunidad única en la vida. La única forma en que podría valerse por sí misma y demostrarle a Damián que estaba equivocado. Pero al mismo tiempo, tenía miedo de estar en deuda con él, miedo de que su relación se complicara. Como si leyera su mente, Máximo continuó. Esto es una transacción comercial directa. Yo proporciono la inversión, tú usas tu talento para generar un rendimiento. Somos socios. No necesitas sentirte en deuda conmigo. Sus palabras disiparon su última duda. Así es. Esto era una sociedad. Y ella estaba desesperada por demostrar su valía, por ver sus creaciones cobrar vida. Aurora levantó la vista, sus ojos ya no llenos de incertidumbre, sino de una feroz determinación. De acuerdo. Cogió el bolígrafo y, sin pensarlo 2 veces, firmó con su nombre en el contrato. Señor Alcázar, espero que tengamos una asociación exitosa. Al ver su firma, Máximo sonrió, satisfecho. Llámame Máximo, dijo. Los socios no necesitan ser tan formales. En ese momento, Aurora sintió que un nuevo capítulo de su vida había comenzado de verdad. Un capítulo llamado Esperanza.
Una vez firmado el contrato, las cosas se movieron a la velocidad del rayo. Máximo era un hombre de palabra. En una semana, había conseguido un espacio de estudio perfecto para ella, en una ubicación privilegiada del centro, registrado la empresa y contratado al personal inicial, su marca de joyería personal. Aurora Valiente. Había nacido oficialmente. El siguiente paso crucial era encontrar un taller de confianza para las piezas artesanales. Por muy avanzada que estuviera la tecnología, la alta joyería aún requería las manos expertas de maestros artesanos para darle alma. Conozco a un renombrado orfebre mayor en Toledo, le dijo Máximo por teléfono. Su artesanía es incomparable, pero es notoriamente exigente y no trabaja con cualquiera. Voy a ir este fin de semana. ¿Te gustaría venir conmigo? Estaba a solo un par de horas en coche de la ciudad. Era una oportunidad de oro que Aurora no podía dejar pasar. Sí, iré contigo. Ese fin de semana. Máximo la recogió personalmente. En el camino, discutieron sobre negocios y la dirección futura de su marca. Cuanto más hablaban, más admiraba Aurora su perspicacia y visión para los negocios. No era solo un inversor con bolsillos profundos. Era un mentor brillante. El taller del maestro artesano estaba ubicado en una tranquila y encantadora ciudad antigua rica en historia. La reunión transcurrió sin problemas. Quizás por respeto a Máximo, o quizás genuinamente impresionado por los diseños únicos de Aurora, el viejo maestro aceptó la asociación. En el viaje de regreso a la ciudad, Aurora suspiró aliviada. Se había quitado un gran peso de encima. Durante los últimos días, había volcado toda su energía en su trabajo, a menudo quedándose hasta tarde para perfeccionar sus diseños. Ahora que las cosas estaban encajando, el agotamiento finalmente la alcanzó. Sentada en el cómodo coche, viendo el paisaje pasar borroso, sus párpados se volvieron pesados. Se quedó dormida. Máximo miró a la mujer dormida a su lado e instintivamente redujo la velocidad del coche, ajustando el climatizador. Bañada por el suave resplandor del sol poniente, su rostro era pacífico y delicado. Sus largas pestañas revoloteaban ligeramente. Extendió la mano, con la intención de apartarle un mechón de pelo rebelde de la mejilla, pero la retiró, no queriendo despertarla. De repente, Aurora comenzó a moverse. Un brillo de sudor apareció en su frente, y sus cejas se fruncieron como si estuviera atrapada en una pesadilla. Él se preocupó y extendió la mano para tocarle la frente. Estaba ardiendo. Aurora, Aurora, despierta, dijo suavemente, sacudiéndola con delicadeza. Sus ojos se abrieron, desenfocados y aturdidos. Sus mejillas estaban sonrojadas, y su aliento era caliente. ¡Qué calor! Me siento mal, murmuró. En su delirio, un nombre escapó de sus labios. Teo, no corras. El nombre, Teo, hizo que Máximo se congelara. Su mano en el hombro de ella se tensó. Teo. Ese era el nombre de su amigo cercano de sus días de universidad, el que había visto con ella tantas veces en el campus todos esos años atrás. Aurora. Tienes fiebre alta. Rápidamente recuperó la compostura y aceleró, conduciendo directamente a su ático en lugar de al apartamento de ella. La llevó dentro. La acostó en la cama, e inmediatamente llamó a su médico personal. Mientras el médico la examinaba y le daba un medicamento para bajar la fiebre, Máximo nunca se apartó de su lado. Al mirar su rostro sonrojado y vulnerable, sintió un dolor indescriptible en el corazón. Después de que el médico se fue, se sentó junto a su cama, secándole cuidadosamente el sudor de la frente con un paño fresco. En su estado febril, comenzó a hablar en sueños de nuevo. No. No lo cojas. Ese es mi diseño. Por favor. Que alguien me ayude. Esta vez, fue Máximo quien se quedó atónito. Las palabras. Que alguien me ayude. Fueron como una llave que desbloqueó un recuerdo polvoriento y largamente olvidado. Recordó una tarde de otoño de hace 5 años. Él era un estudiante de último año, y ella estaba en segundo de la facultad de diseño. Había estado pasando por la sala de exposiciones de la facultad cuando la vio en una acalorada discusión con otra estudiante. La otra chica la acusaba de plagio e intentaba arrebatarle su portafolio de diseños. Justo cuando Aurora, indefensa y al borde de las lágrimas, estaba a punto de ceder, él había dado un paso al frente. No había dicho mucho, pero con unos pocos puntos lógicos, destacó las sutiles diferencias en sus dibujos, demostrando su inocencia. La joven de aquel día lo había mirado. Sus grandes ojos llenos de lágrimas abiertos de par en par con gratitud. Y había susurrado. Gracias.
Él simplemente había sentido y se había alejado. Pero su espíritu resiliente y esos ojos claros se habían grabado en su memoria. Desde ese día, la había observado en silencio desde la distancia. Sabía que tenía un mejor amigo llamado Theo. Sabía que le encantaba sentarse junto a la ventana en la biblioteca. Sabía que su sabor de helado favorito era el de fresa. Había planeado cortejarla formalmente después de que se graduara, pero una crisis familiar repentina lo había obligado a mudarse al extranjero para hacerse cargo del negocio familiar. Cuando regresó, ella ya era la señora Montenegro, así que no lo había olvidado por completo. El recuerdo de aquel estudiante mayor simplemente se había desvanecido, enterrado bajo años de dolor y sufrimiento. Máximo suspiró suavemente. Esta vez, no dudó. Acarició suavemente su mejilla caliente, su expresión una compleja mezcla de tierna pena, arrepentimiento y una resolución inquebrantable. Aurora, susurró. Llegué demasiado tarde entonces. Esta vez, nunca dejaré que Damián Montenegro te vuelva a hacer daño. La noticia de que Aurora Valiente, ex esposa del director general de Montenegro Global, Damián Montenegro, había lanzado su propia marca de joyería con el respaldo de Máximo Alcázar, presidente de Empresas Alcázar, se extendió como la pólvora por los círculos de élite de Madrid. Ya no se trataba de una disputa matrimonial privada. Era una declaración de guerra pública entre dos imperios corporativos. Todos contuvieron la respiración, esperando ver cómo tomaría represalias Damián Montenegro. Dentro del despacho del director general en Montenegro Global, el aire estaba más frío que un congelador. ¡Crack! Un costoso smartphone fue arrojado contra la pared, haciéndose añicos. El rostro de Damián estaba terriblemente oscuro, sus ojos inyectados en furiosas venas rojas. Sobre su pulido escritorio de caoba yacía una copia abierta de una revista de negocios. La foto principal era de Aurora de pie junto a Máximo en la inauguración de su nueva oficina. En la foto, ella llevaba un elegante traje pantalón blanco. Su cabello caía suavemente sobre sus hombros. Su maquillaje era sutil, pero irradiaba una confianza y un brillo que él nunca había visto en ella. Su sonrisa ya no era forzada ni resignada. Era genuina. Un radiante rayo de sol. De pie a su lado, Máximo la miraba con una expresión de ternura y admiración no disimuladas. Se veían perfectos juntos. La imagen era una aguja afilada que se clavaba directamente en el monumental ego de Damián. No podía aceptar que la mujer que había descartado, la mujer que pensaba que volvería arrastrándose hacia él, ahora estuviera de pie por sí misma, brillando tan intensamente junto a su archienemigo. Para él, esto era peor que perder un acuerdo de 1.000 millones de euros. Era una bofetada en la cara, una proclamación pública de que su vida era mejor sin él. Aurora Valiente, tienes agallas, aliándote con Máximo Alcázar para oponerte a mí. Siseó. Justo entonces, la puerta del despacho se abrió, y Gala Espina entró contoneándose, llevando 2 vasos de café con hielo artesanal. Damián. Cariño. No te enfades tanto, es malo para tu salud. Arrulló, colocando el café en su escritorio. Solo es una divorciada fracasada. ¿De verdad vale la pena alterarse tanto por ella? Damián gruñó sin comprometerse. Gala echó un vistazo a la foto de la revista. Un destello de celos venenosos en sus ojos. Sabía que por muy cruelmente que Damián tratara a Aurora, esa mujer todavía ocupaba un lugar único en su mente. Ahora su obsesión por su exesposa se estaba volviendo más aparente, y se sentía amenazada. Le rodeó el cuello con los brazos por detrás, susurrándole seductoramente al oído. Creo que solo está haciendo todo esto para llamar tu atención. Cuanto más te enfades, más exitosa se siente. Tienes que demostrarle el error que cometió al dejarte. ¿Qué sugieres? Los ojos de Damián se entrecerraron. ¿Quieres ser una mujer de negocios? Bien. Déjala. Ronroneó Gala con una sonrisa astuta. Pero, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una nueva empresa sin recursos ni experiencia con solo un poco de presión tuya? Máximo Alcázar no puede estar ahí para protegerla a cada segundo del día. Y cuando su pequeña empresa fracase, ¿a quién volverá llorando? Las palabras de Gala fueron como una droga, jugando perfectamente con la naturaleza arrogante y controladora de Damián. Sí. No podía dejar que ella y Máximo consiguieran lo que querían. Tenía que demostrarle quién tenía el poder. Tienes razón, dijo Damián con una sonrisa cruel y fría. Apartó a Gala y cogió el teléfono de su despacho. Que venga el jefe de adquisiciones ahora mismo. Un sucio plan de represalias comenzó a tomar forma. Unos días después, la empresa de Aurora se enfrentó a su primera crisis. Todos los preparativos estaban casi listos.
Solo esperaban la llegada del primer envío de piedras preciosas en bruto para comenzar la producción. Pero en la fecha de entrega programada, uno por uno, los proveedores con los que había contratado llamaron para echarse atrás, citando una variedad de excusas endebles. Lo siento mucho, señorita Valiente. Pero nuestro envío está atascado en aduanas. Me temo que no podemos hacer la entrega. Disculpe, pero acabamos de firmar un contrato mucho más grande. Todas nuestras piedras de alta calidad están reservadas. Señorita Valiente. Quizás debería buscar otro proveedor. Realmente no podemos ayudarla. Después de una serie de llamadas de este tipo, Aurora supo que no era una coincidencia. Mandó a alguien a investigar. Y los resultados fueron exactamente lo que había esperado. Todos los principales proveedores de piedras preciosas del país habían recibido una advertencia de Montenegro Global. Cualquiera que hiciera negocios con la empresa de Aurora Valiente se estaría convirtiendo en enemigo de Damián Montenegro. En el mundo de los negocios, nadie era tan tonto como para ofender a un gigante como Montenegro Global por el bien de una empresa incipiente. Aurora se sentó en su despacho, mirando el cronograma de producción estancado, sintiendo una mezcla de ira e impotencia. Nunca pensó que Damián se rebajaría tanto como para usar tácticas tan baratas y rastreras. No solo quería vencerla en los negocios, quería aplastar sus sueños. Sin materiales, todos sus diseños eran solo papel. El lanzamiento completo del producto se pospondría indefinidamente. Para una nueva empresa, un revés tan importante podría ser un golpe mortal. La presión pesaba sobre ella. Como directora de la empresa, era responsable de los empleados que habían depositado su fe en ella y de la inversión de Máximo. No podía permitirse fracasar. Aurora lo intentó todo. Se puso en contacto con proveedores más pequeños, incluso con distribuidores privados, pero se encontró con las mismas negativas. La influencia de Damián había ahogado todos los canales nacionales posibles. Se quedó en su despacho hasta altas horas de la noche, su mente al límite. Atrapada. Esa era la única palabra para describir su situación. ¿Realmente iba a tener que rendirse a la presión de Damián? Justo cuando estaba al borde de la desesperación, sonó su teléfono. Era Máximo. ¿Todavía en la oficina? Su familiar voz profunda llegó a través de la línea. Sí, terminando algunas cosas, dijo Aurora, tratando de sonar lo más normal posible. No quería que él se preocupara, pero Máximo era demasiado perceptivo. Estoy abajo. Baja, te llevo a cenar. No hace falta, no tengo hambre. Baja. Su voz era firme, sin dejar lugar a la negativa. Si no lo haces, subo yo. Sabiendo que era inútil discutir, Aurora apagó su ordenador y bajó. Su coche estaba esperando. No la llevó a un restaurante de lujo, sino a un pequeño y acogedor local especializado en la cocina regional que a ella le gustaba. Pidió algunos platos ligeros que sabía que eran de su agrado. Durante la comida, no preguntó sobre sus problemas de trabajo. Simplemente le ponía comida en el plato y compartía algunas anécdotas divertidas, tratando de aligerar el ambiente. Su consideración la conmovió profundamente. No fue hasta el final de la comida, que dejó sus palillos, y la miró. No necesitas preocuparte más por el suministro de materias primas. Damián solo conoce algunos trucos infantiles, dijo Máximo con una sonrisa despectiva. Piensa que bloquear el mercado nacional es suficiente para detenerte. Su visión es demasiado estrecha. Sacó una tableta, abrió un archivo y se lo acercó. Echa un vistazo. Aurora cogió la tableta. En la pantalla había información detallada sobre proveedores de piedras preciosas de primer nivel de Bélgica, Sudáfrica y Myanmar. Junto a la información había contratos preredactados esperando su firma. La calidad y variedad de estas piedras superaba con creces cualquier cosa que los proveedores nacionales pudieran ofrecer. Esto es. Aurora se quedó sin palabras. Utilicé algunos viejos contactos para ponerme en contacto con ellos. Han aceptado darnos un contrato de suministro exclusivo a un precio preferencial, dijo Máximo con indiferencia, como si fuera un asunto trivial. Damián quiere jugar. Bien. Abriremos una cadena de suministro internacional. Veamos hasta dónde puede llegar su alcance. Su acción fue más que resolver un problema. Había convertido una crisis en una oportunidad, transformando las tácticas opresivas de Damián en un trampolín para elevar su marca a un estándar global. Aurora miró al hombre frente a ella. Una poderosa ola de emoción la invadió. No solo gratitud, sino admiración y algo más. Un aleteo en su corazón. No solo había resuelto su problema. Le había mostrado un camino más amplio.
Le había enseñado cómo convertir una mala situación en una ventaja. Le estaba dando las armas para librar sus propias batallas. Máximo, dijo. El nombre se le escapó de forma natural. Yo. Realmente no sé cómo agradecértelo. Te dije que somos socios, dijo él. Su mirada se profundizó. Sus ojos habitualmente tranquilos ahora tenían una intensidad posesiva y ardiente. Y no permito que nadie intimide a mi socia. Se inclinó ligeramente hacia adelante, extendiendo la mano sobre la mesa para limpiarle suavemente una pequeña mancha de salsa de la comisura de los labios. El gesto fue íntimo y natural. Se acercó más, su voz bajó a un murmullo bajo, e increíblemente resuelto. Y también te lo dije antes. El corazón de Aurora martilleaba contra sus costillas. Él la miró directamente a los ojos, cada una de sus palabras grabándose en su mente. Cualquiera que quiera tocarte tendrá que pasar por encima de mí primero. Ya no era solo una declaración audaz en una fiesta. Era una promesa. El voto de protección más sólido y tranquilizador que jamás había recibido. El salón principal del Palacio de Congresos de Madrid estaba abarrotado de reporteros de los periódicos y revistas más prestigiosos de la ciudad. Los flashes de las cámaras destellaban sin descanso, todos apuntando al escenario exquisitamente diseñado donde el logotipo de la marca Aurora Valiente se proyectaba en una elegante caligrafía. Esta era la rueda de prensa para el debut de su primera colección. Renacer. Detrás del escenario, Aurora respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. Llevaba un vestido de seda color crema de su propio diseño. Simple, elegante, y que mostraba perfectamente su esbelta figura y su aura gentil. Comparada con la mujer resignada y cansada del pasado, ahora lucía radiante y llena de vida. No te pongas nerviosa, dijo una voz profunda a su lado. Máximo había aparecido a su lado. No llevaba traje, sino una simple camisa, luciendo más relajado de lo habitual. ¿Te has preparado para esto? Sé tú misma. No se había sentado en la primera fila, sino que eligió permanecer en un rincón discreto detrás del escenario. Dijo que hoy era su escenario y no quería que su presencia eclipsara a la estrella principal. Su consideración la conmovió. Ella asintió, sonriéndole. Gracias. Era la hora. Aurora subió al escenario entre aplausos y un mar de luces intermitentes. Se paró en el podio, mirando a los cientos de rostros de abajo. Su corazón lleno no de miedo, sino de orgullo y una feroz determinación. Buenas tardes a todos. Comenzó. Su voz clara y firme. Mi nombre es Aurora Valiente. Hoy me siento increíblemente honrada de presentarles mi colección debut, Renacer. Comenzó a explicar el concepto detrás de la colección, hablando de piedras preciosas en bruto que, a través de un doloroso proceso de tallado y pulido, se vuelven deslumbrantemente brillantes. Habló de la metamorfosis, de encontrarse a uno mismo de nuevo después de caer. Sus palabras eran sinceras, tocando los corazones de su audiencia. Todos podían sentir la historia y el alma que había vertido en su trabajo. Cuando las modelos comenzaron a exhibir los diseños, un suspiro colectivo recorrió la sala. La joyería de Aurora era verdaderamente única. Una mezcla perfecta de elegancia clásica e innovación moderna. La rueda de prensa fue un éxito rotundo, hasta que de repente las grandes puertas del salón se abrieron de golpe. Damián Montenegro y Gala Espina entraron. Su inesperada llegada causó un alboroto inmediato. Todas las lentes de las cámaras giraron para enfocarlos. Damián lucía su habitual expresión arrogante, pero su rostro era sombrío. Gala se aferraba a su brazo, su rostro una máscara de maquillaje perfectamente aplicado. Pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Una imagen de belleza trágica. Pido disculpas por la interrupción. La fría voz de Damián cortó la música. Pero estoy aquí hoy para buscar justicia para Gala. En el escenario, el corazón de Aurora se encogió. Sabía que estaban aquí para causar problemas. Gala se separó de Damián y dio un paso adelante, su voz un sollozo patético y roto. Señoras y señores de la prensa, sé que hoy es un día feliz para mi excuñada. No debería estar aquí, pero no puedo permanecer en silencio por más tiempo. Sostuvo una tableta, proyectando un boceto de diseño en la pantalla grande. Todos pudieron ver que guardaba un parecido sorprendente con el collar Renacer que Aurora acababa de presentar. Este diseño, sollozó Gala, es una pieza en la que he puesto mi corazón y mi alma para un próximo concurso de diseño. Una vez se lo mostré a Aurora, confiando en ella como una querida amiga y buscando su consejo. Nunca imaginé que robaría mi idea. La haría pasar por suya y la lanzaría públicamente así. Su acusación fue una bomba.
El salón explotó en murmullos. Plagio. Era una acusación fatal para un diseñador. Los reporteros inmediatamente se abalanzaron sobre Aurora, con los micrófonos extendidos. Señorita Valiente. ¿Es cierto lo que dice la señorita Espina? ¿Puede explicar las similitudes entre los dos diseños? ¿Tomó un atajo hacia el éxito? ¿Ese es un atajo hacia el éxito? Aurora se quedó en el escenario, enfrentando una lluvia de preguntas acusatorias y miradas sospechosas. Miró a Damián y vio la fría satisfacción en sus ojos. Quería destruirla. Destruir todo lo que estaba tratando de construir. Pero ella no era la Aurora del pasado. No lloraría ni entraría en pánico. Respiró hondo y levantó el micrófono, su voz sorprendentemente tranquila. Gracias, señorita Espina, por plantear esta preocupación, dijo, mirando directamente a Gala. Pero antes de concluir quién copió a quién, me gustaría hacerle una pregunta. Dijo que este era un diseño en el que puso su corazón y su alma. ¿Significa eso que ha estado trabajando en él durante mucho tiempo? Gala, aunque ligeramente desconcertada, asintió con firmeza. Sí, he estado pensando en él durante los últimos 6 meses. ¿6 meses? Los labios de Aurora se curvaron en una leve sonrisa. ¡Qué lástima! Se dirigió al técnico. ¿Podría conectar mi portátil al proyector, por favor? Un momento después. La pantalla cambió a la pantalla de su portátil. Aurora abrió con calma una carpeta protegida con contraseña llena de imágenes escaneadas. Señoras y señores. Su voz resonó, clara y segura. Estas son páginas de mi cuaderno de bocetos de cuando estaba en segundo de carrera en la Universidad de Londres. Hizo clic en las imágenes. En la pantalla aparecieron los primeros bocetos primitivos dibujados a mano del collar Renacer. Los conceptos iniciales, el proceso de desarrollo, las revisiones. Todo estaba documentado en detalle, y lo más importante, en la esquina de cada página, una fecha era claramente visible. Como pueden ver, dijo Aurora, señalando una fecha. Esta idea fue concebida hace 5 años. Hizo clic en la imagen final. Una fotografía de ella de pie en un escenario, aceptando un premio en un concurso universitario. Alrededor de su cuello, había un prototipo temprano de plata del collar Renacer. Y este, dijo, su voz resonando con triunfo, es el premio de diseño que gané por esta misma pieza. También hace 5 años. La evidencia era innegable. El salón se quedó en silencio. Luego estalló en susurros de asombro. Todas las miradas se volvieron ahora hacia Gala, ya no con simpatía, sino con desprecio y ridículo. El rostro de Gala se puso pálido como la muerte. Se tambaleó. Sin palabras. Damián, de pie a su lado, estaba igualmente atónito. Nunca había imaginado que Aurora pudiera presentar una prueba tan irrefutable. Aurora los miró directamente. Su voz ya no era suave, sino tan fría como el acero. Señor Montenegro. Señorita Espina, ¿hay algo más que quieran decir? Su pregunta fue una rotunda bofetada en la cara de los dos alborotadores. Damián y Gala se quedaron paralizados, completamente humillados, sin dónde esconderse. Inmediatamente después de que Aurora presentara su prueba irrefutable, Damián sacó a una humillada Gala Espina de la rueda de prensa. Se convirtieron en el mayor chiste de la noche. Detrás del escenario, después de que las luces se atenuaran, la adrenalina desapareció, y el agotamiento golpeó a Aurora como un golpe físico. La confrontación la había dejado completamente agotada. Máximo se acercó, entregándole una botella de agua. No dijo nada. Solo se sentó en silencio a su lado, sus ojos llenos de orgullo y ternura. Lo has hecho genial, dijo después de un momento, su voz profunda un bálsamo calmante. Aurora levantó la vista y le sonrió. No creo que podría haberlos enfrentado sin ti aquí. No. Máximo negó con la cabeza. Ese coraje siempre estuvo dentro de ti. Yo solo te ayudé a encontrarlo de nuevo. Tenía razón. La mujer que era hoy ya no era alguien que solo lloraría y soportaría. Había aprendido a luchar por sí misma. Al día siguiente, el drama en el lanzamiento de Aurora Valiente fue noticia de primera plana. La diseñadora Aurora Valiente desmiente espectacularmente las acusaciones de plagio. La colección Renacer asombra al mundo de la moda con una poderosa historia de resiliencia. Damián Montenegro y su amante, humillados en un fallido intento de difamación. El nombre de Aurora Valiente de repente se hizo más famoso que nunca. Pero esta vez no era conocida como la exesposa de Damián Montenegro, sino como Aurora Valiente, una diseñadora talentosa y resiliente.
El escándalo que Damián y Gala habían fabricado se había vuelto en su contra de manera espectacular, convirtiéndose en una masiva campaña de publicidad gratuita que hizo que su marca fuera conocida de la noche a la mañana. El teléfono de la empresa no paraba de sonar. Los pedidos llegaban de boutiques de lujo, clientes privados e incluso celebridades. Los expertos de la industria elogiaban sus diseños, calificándolos como una nueva voz fresca, sofisticada y profunda en el mundo de la joyería. Aurora se vio envuelta en un torbellino de trabajo. Iba y venía entre su oficina y el taller, supervisando personalmente cada etapa de la producción para garantizar la perfección. Dirigía reuniones, negociaba con socios y concedía entrevistas a la prensa. El trabajo era exigente, pero profundamente gratificante. Con cada día que pasaba, sentía que cambiaba, volviéndose más segura, más decidida. Las sonrisas en su rostro eran más frecuentes y genuinas. La tristeza en sus ojos fue reemplazada por la luz brillante de la pasión y la esperanza. El aura de éxito e independencia era un manto brillante que la hacía resplandecer. Mientras tanto, en el despacho de Damián Montenegro, la atmósfera era todo lo contrario. Se sentó en su vasto y frío despacho, rodeado de periódicos y revistas, todos con Aurora como protagonista. Miró fijamente su foto en la portada de una revista. Estaba sonriendo, una sonrisa radiante y segura que era deslumbrantemente hermosa. ¿Esa era Aurora Valiente? ¿La mujer que siempre había considerado sosa, aburrida y completamente dependiente? ¿Por qué nunca había visto ese lado de ella? Recordó vagamente una época lejana, cuando se comprometieron por primera vez. La había visto absorta en su cuaderno de bocetos en un café. Se veía tan vibrante y apasionada entonces como en estas fotos, pero él lo había descartado como un pasatiempo frívolo de una niña rica. Durante 2 años, había usado su frialdad y crueldad para doblegarla, para convertir un diamante brillante en una piedra opaca. Pensó que ella permanecería para siempre en su sombra, dependiente de sus caprichos. Pero estaba equivocado. Cuanto más intentaba aplastarla, más fuerte se volvía. Después de dejarlo, no solo había sobrevivido, había prosperado, brillando más intensamente que nunca. Al mirar su sonrisa, un extraño sentimiento se agitó en el pecho de Damián. No era solo ira por haber sido superado. Era algo parecido al arrepentimiento, una sensación hueca e incómoda, como si algo precioso que una vez tuvo en su mano se le hubiera escapado entre los dedos para siempre. Arrugó el periódico. Las venas de su frente se hincharon. No lo aceptaría. No lo haría. Aurora Valiente solo podía pertenecerle a él. Incluso si solo fuera para ser atormentada y pisoteada, solo podía ser suya. Mientras Aurora estaba ocupada con su floreciente carrera, y Damián se ahogaba en ira y arrepentimiento tardío, Máximo Alcázar trabajaba en silencio en otra cosa. No se contentaba con solo ayudar a Aurora a recuperarse. Quería erradicar la raíz del dolor que la había atormentado durante años. La turbia disputa entre las familias Montenegro y Valiente, la misma excusa que Damián había usado para torturarla. En una tranquila tetería en las afueras de la ciudad, Máximo se sentó frente a un hombre de mediana edad con un rostro curtido pero ojos increíblemente agudos. Era el señor Gallardo, el mejor investigador privado de Madrid. Un hombre al que había hecho grandes esfuerzos por contratar. Señor Alcázar, esto es todo lo que pude encontrar sobre el incidente de Montenegro y Valiente de hace 10 años, dijo Gallardo, deslizando un grueso archivo sobre la mesa. Máximo cogió el archivo y comenzó a leer. Según la historia que Damián siempre había creído, hace 10 años, Montenegro Global y la Corporación Valiente estaban compitiendo por un masivo proyecto inmobiliario del gobierno. En el último momento, los Valientes supuestamente habían usado tácticas sucias, filtrando información confidencial de la oferta de Montenegro Global a otro competidor, causando que perdieran catastróficamente. Simultáneamente, la cadena de suministro internacional de piedras preciosas de los Montenegro fue misteriosamente interrumpida, desencadenando una grave crisis financiera. El padre de Damián, abrumado por el shock y el estrés, enfermó y murió poco después. Toda la evidencia circunstancial en ese momento apuntaba a la familia Valiente. Esta era la fuente del odio profundo de Damián. Máximo leyó los hechos públicamente conocidos, con el ceño fruncido. Todo parecía demasiado ordenado, demasiado limpio, como si hubiera sido orquestado. ¿Encontró algo nuevo?, preguntó sin levantar la vista. Sí. Gallardo se ajustó las gafas. Gracias a los recursos que proporcionó, localizamos a una figura clave que desapareció hace 10 años. Un tal señor Evans, el ex jefe de planificación de Montenegro Global,
el hombre responsable de esa oferta. Después del incidente, él y su familia emigraron a Canadá. Lo encontramos en Vancouver. Al principio no cooperó, pero después de que le presentamos pruebas de que su hijo tenía una enorme deuda de juego, accedió a decir la verdad. Gallardo colocó una pequeña grabadora digital sobre la mesa. Esta es su confesión. Máximo pulsó play. Una voz masculina cansada y rasposa llenó el silencio. No fue culpa de los Valiente. Los Montenegro y los Valiente. Ambos fueron víctimas. La voz tembló. El que estaba detrás de todo era la corporación Blackwood. El nombre hizo que los ojos de Máximo se entrecerraran. En ese momento, Blackwood también era un actor importante en el sector inmobiliario, un competidor directo tanto de Montenegro como de Valiente. La voz en la grabación continuó. Resultó que Blackwood había chantajeado a Evans, forzándolo a fabricar pruebas para incriminar a los Valiente. Fue Blackwood quien filtró la información de la oferta y saboteó la cadena de suministro. Su objetivo era matar 2 pájaros de un tiro. Eliminar a un fuerte competidor como Montenegro Global y sembrar la discordia entre las familias Montenegro y Valiente, dejando que se destrozaran mutuamente mientras Blackwood cosechaba los beneficios. El plan había funcionado a la perfección. Montenegro Global quedó paralizada. Los Valiente fueron injustamente deshonrados, y Blackwood se abalanzó para apoderarse de la cuota de mercado. Unos años más tarde, la familia Blackwood trasladó la mayoría de sus activos al extranjero y se retiró del mercado madrileño, borrando sus huellas. La verdad quedó al descubierto. Cruda y brutal. Máximo apagó la grabadora. Se sentó inmóvil. Pero una tormenta se desataba en sus ojos profundos. Así que eso era todo, toda la cruzada de odio de Damián. Todo el dolor y la humillación que Aurora había soportado durante 2 años. Se basaba en una mentira. Una sucia conspiración. Damián no era solo un tonto que creyó una mentira. Era una patética marioneta, manipulada por otros, que luego había desatado su ira sobre una mujer inocente. Su crueldad no provenía solo del odio, sino de pura estupidez. Los puños de Máximo se cerraron. Una ola de furia y pena por Aurora lo invadió. Había sufrido tanta injusticia. Cogió el archivo y la grabadora y se levantó. Gracias, señor Gallardo. Su pago será transferido mañana. Al salir de la tetería, Máximo se sentó en su coche durante mucho tiempo. Tenía en sus manos la prueba que podía limpiar el nombre de la familia Valiente y destruir por completo a Damián Montenegro. Tenía que decirle la verdad a Aurora. Pero, ¿cómo? Esta verdad era tan cruel. Demostraría que su matrimonio de 2 años fue una farsa, que su sacrificio había sido completamente inútil. Suspiró. Por muy doloroso que fuera, ella tenía derecho a saberlo, y él estaría a su lado para afrontarlo con ella. Máximo no se apresuró a decírselo a Aurora. Sabía que su carrera acababa de despegar, y su ánimo finalmente estaba alto. No quería sumirla de nuevo en la oscuridad con una revelación tan brutal. Necesitaba el momento adecuado, el lugar adecuado. Unos días después, en una hermosa tarde de fin de semana, la llamó. ¿Estás libre este fin de semana? Me gustaría llevarte a un sitio. ¿A dónde vamos?, preguntó Aurora, todavía dibujando un nuevo diseño. Es un secreto, dijo él con una ligera risa. Considéralo una celebración por el exitoso lanzamiento de tu marca. Aurora aceptó. El lugar al que la llevó fue el campus de su antigua universidad. Habían pasado 5 años, pero poco había cambiado. Los majestuosos robles aún bordeaban los caminos de piedra, sus hojas doradas crujiendo con la brisa otoñal. El aire académico y pacífico del campus era relajante. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó Aurora, sorprendida. Solo quería rememorar algunos viejos recuerdos contigo, dijo Máximo, tomándole la mano de forma natural. Su mano era cálida y fuerte, sus largos dedos envolviendo los de ella, enviando un agradable calor a través de ella. Aurora sintió que un rubor le subía a las mejillas e intentó retirar la mano. Pero él la sujetó con más fuerza. Una extraña y dulce sensación floreció en su corazón. Pasaron por la biblioteca. Máximo se detuvo y señaló una ventana del segundo piso. ¿Recuerdas? Te encantaba sentarte justo ahí. Aurora levantó la vista, asombrada. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabías? Ese era, de hecho, su lugar favorito, donde el sol de la tarde era más cálido. Llegaron a la sala de exposiciones de la Facultad de Diseño, un lugar que guardaba un doloroso recuerdo para ella. No parece que te guste este lugar, dijo él.
como si leyera su mente. No, admitió Aurora. Una vez me acusaron de plagio aquí. Lo sé, dijo Máximo, su profunda mirada en ella. Yo estuve aquí ese día. Aurora se congeló, girando la cabeza para mirarlo fijamente. ¿Qué has dicho? Yo era el estudiante mayor que te ayudó. Dijo. Su voz baja y firme. Simplemente no me reconociste. El vago recuerdo de una figura alta, de una voz tranquila y lógica que limpiaba su nombre, volvió a su mente. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Ese. ¿Eras realmente tú? Era yo. Asintió él, apartándole suavemente un mechón de pelo detrás de la oreja. Empecé a fijarme en ti después de eso. La talentosa y resiliente estudiante de segundo. Aurora valiente. Con ojos que siempre brillaban. El corazón de Aurora comenzó a acelerarse. Así que eso es lo que quería decir con... Nos hemos conocido antes. Así que tenían esta conexión desde el principio. La llevó a un tranquilo banco de piedra junto a un estanque de nenúfares. Se sentaron bajo la suave brisa otoñal. Te observaba desde lejos. Dijo. Su mirada distante. Sabía tu sabor de helado favorito. Sabía que tenías la costumbre de morderte el labio cuando pensabas. Iba a esperar a que te graduaras para presentarme formalmente. Suspiró, un toque de arrepentimiento en su voz. Pero entonces mi familia tuvo una crisis, y tuve que irme del país de repente. Para cuando volví, eras la esposa de Damián Montenegro. Aurora escuchó en silencio. Su corazón un torbellino de emociones, sorpresa, gratitud y un dolor conmovedor. ¿Y sí? ¿Y si no se hubiera ido? ¿Y si se hubieran conocido antes? ¿Habría sido su vida diferente? Máximo se volvió hacia ella, tomando ambas manos entre las suyas, sus ojos oscuros, intensos y sinceros, clavados en los de ella. Aurora, dijo, su voz volviéndose ronca. Sé que esto puede ser repentino. Sé que has pasado por mucho y puede que no estés lista para una nueva relación. Pero no puedo esperar más. Apretó suavemente sus manos. Aurora valiente, perdí mi oportunidad contigo una vez. No voy a dejarte ir de nuevo. Su repentina y sentida confesión la sacudió. Estaba atónita, su corazón martilleando contra sus costillas. Lo miró a los ojos y vio su propio reflejo. Vio la seriedad, el respeto y el profundo amor oculto que había llevado durante años. Esta era la primera vez que un hombre le había profesado su amor de esta manera. No por su estatus, no por un propósito, sino simplemente por quién era ella. Lágrimas brotaron de sus ojos. Lágrimas de profunda emoción. Se quedó sin palabras. Máximo, susurró. Todo su cuerpo temblaba. Sintió una oleada de felicidad, pero también de miedo. ¿Merecía ella un amor tan puro? ¿Podría abrir su corazón de nuevo? Después de la confesión de Máximo, Aurora, aunque no dijo oficialmente que sí, tampoco dijo que no. Le permitió entrar más plenamente en su vida, cenando con él, discutiendo el trabajo con él. Una relación sin nombre pero dulce y cálida comenzó a florecer entre ellos. Aurora sintió una paz y una esperanza que nunca había conocido. Pero esa paz duró poco. Una tarde, regresó a su oficina después de una reunión y encontró a su asistente con cara de preocupación. Señorita Valiente. El señor Montenegro está aquí. Dice que necesita verla. El nombre de Damián Montenegro congeló instantáneamente la sonrisa en el rostro de Aurora. La había dejado en paz durante semanas. Pensó que finalmente se había rendido. Dile que estoy ocupada, dijo fríamente. Lo hice. Pero no se va. Antes de que la asistente pudiera terminar, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Damián entró. Todavía llevaba un traje caro pero parecía demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Había perdido peso, y su arrogancia habitual fue reemplazada por una expresión cansada y compleja. Aurora, tenemos que hablar, dijo. Su voz ronca. No nos queda nada de qué hablar, dijo Aurora, dándose la vuelta. Damián dio un paso adelante. Parándose frente a su escritorio. Sus ojos llenos de un tormento y una súplica que nunca antes había visto se fijaron en ella. Aurora, sé que me equivoqué. ¿Puedes darme una oportunidad para compensarte? Por primera vez en su vida, Damián Montenegro se estaba humillando. Realmente lo sentía, al ver su éxito, al ver su sonrisa junto a Máximo Alcázar. Finalmente se dio cuenta de lo que había perdido. ¿Compensarme? Se burló Aurora, su sonrisa llena de ironía. ¿Y cómo planeas hacer eso, señor Montenegro? Con dinero.
¿O usarás más insultos para compensar las cicatrices que me dejaste? No, dijo Damián rápidamente. Yo. Te trataré bien. Te daré todo lo que quieras. ¿Podemos volver a estar juntos? Prometo que nunca más te dejaré sufrir. Extendió la mano para cogerla de ella, pero Aurora la apartó como si se quemara. Damián, ¿no te parece ridículo? Cuando era tu esposa, me tratabas como a basura. Ahora que no somos nada el uno para el otro, dices estas cosas. ¿De verdad crees que te creería? Aurora, lo digo en serio. Yo, señor Montenegro, no sabía que tenía una cita. Una voz tranquila y fría interrumpió a Damián. Máximo Alcázar estaba de pie en la puerta. Entró. Su expresión imperturbable. Pero sus ojos sobre Damián eran como fragmentos de hielo. Se acercó para pararse junto a Aurora, colocando una mano familiar y posesiva en su hombro. Al ver a Máximo, el fuego en los ojos de Damián se reavivó. Esto es entre ella y yo. No tiene nada que ver contigo. Ahora tiene todo que ver conmigo, replicó Máximo fríamente. Sus asuntos son mis asuntos. Miró a Aurora, vio la tensión en su rostro y dijo suavemente. Pareces cansada. Ve a descansar atrás. Yo me encargo de esto. Aurora asintió, agradecida de escapar. Con Aurora fuera, solo quedaban los dos hombres. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar. Damián Montenegro. La voz de Máximo estaba desprovista de calidez, sus ojos afilados. ¿Con qué derecho exiges una reconciliación? ¿Con el derecho de los 2 años de humillación a los que la sometiste? Odiaba a su familia. Tenía mis razones. Rugió Damián, aferrándose a su única justificación. ¿Razones? Máximo soltó una risa despectiva. ¿Estás seguro de que tus razones no eran solo tu propia estupidez monumental? Antes de que Damián pudiera reaccionar, Máximo sacó una tableta de su maletín. Reprodujo el archivo de audio y lo colocó sobre el escritorio. La voz temblorosa y ronca del ex jefe de departamento, el señor Evans, llenó la habitación, relatando toda la conspiración de la corporación Blackwood, explicando cómo todos habían sido manipulados, cómo la familia Valiente había sido incriminada. Cada palabra fue un mazazo en la cabeza de Damián. Su expresión cambió de ira a sorpresa, luego de sorpresa a un blanco mortal y exangüe. Retrocedió tambaleándose, chocando contra el escritorio, casi colapsando. No. Eso es imposible. Es falso. Lo has fabricado. Tartamudeó, negándose a creer la horrible verdad. Máximo arrojó fríamente un archivo sobre el escritorio. Aquí están los extractos bancarios que muestran los pagos de Blackwood a la familia de Evans en Canadá, junto con pruebas de cómo Blackwood manipuló el mercado ese año. Si todavía no lo crees, puedo organizar que hables con el señor Evans directamente. Las manos de Damián temblaron mientras cogía el archivo. Los números, las firmas en las páginas en blanco y negro parecían bailar ante sus ojos, burlándose de su necedad. Estaba equivocado. Completa y absolutamente equivocado. El odio que había alimentado durante una década, la fuerza motriz detrás de toda su crueldad, no era más que una mentira. Había odiado a las personas equivocadas. Había desatado toda su furia y malicia sobre una mujer inocente que había sido su esposa. Al pensar en todo lo que le había hecho a Aurora, los insultos, la frialdad, esa horrible noche en la gala, Damián sintió un peso aplastante en el pecho, que le impedía respirar. Una profunda y desgarradora ola de arrepentimiento y dolor lo invadió. Miró hacia la puerta cerrada del cuarto de descanso. Sus ojos ya no llenos de ira, sino de una abyecta desesperación y autodesprecio. ¿Qué había hecho? Había destruido personalmente a la única mujer por la que, quizás inconscientemente, alguna vez había sentido un destello de algo real. Esta bofetada de verdad fue más dolorosa que cualquier golpe físico. Había destrozado por completo su mundo. La verdad actuó como una navaja, destrozando hasta el último ápice del orgullo y la razón de Damián. Salió de la oficina de Aurora aturdido, con toda su visión del mundo en ruinas. Durante 2 días, se encerró en su despacho, sin comer ni beber, solo fumando un cigarrillo tras otro. El arrepentimiento y el autodesprecio lo atormentaron hasta el borde de la locura. Imágenes de Aurora inundaron su mente. Aurora con un delantal cocinando en la cocina, aunque él nunca comía su comida. Aurora esperándolo despierta cada noche, aunque él siempre llegaba a casa borracho con otra mujer. Aurora en el suelo de la gala, sus ojos claros llenos de desesperación. Cada imagen era una aguja en su corazón.
Después de 2 días de tormento, su shock inicial se transformó en una resolución desesperada y frenética. Tenía que compensarla. Tenía que ganarse su perdón. Tenía que recuperarla a cualquier costo. Comenzó su campaña de la única manera que un magnate pomposo y arrogante sabía, con demostraciones exageradas y ostentosas de riqueza. El lunes por la mañana, Aurora llegó a su edificio de oficinas y se encontró con una vista impresionante e irritante. Todo el vestíbulo, desde la entrada hasta los ascensores, estaba lleno de arreglos de raras rosas azules importadas de Ecuador. Una enorme pancarta colgaba del techo con el torpe mensaje: Aurora, por favor, perdóname. Todo el edificio estaba alborotado. Aurora sintió que le venía un dolor de cabeza. ¿Creía que esto era romántico? Para ella, era solo un espectáculo vulgar y perturbador. Retiren todo esto, le dijo a la seguridad del edificio. De ahora en adelante. No se permite nada del señor Montenegro dentro. Pero no se detuvo ahí. A lo largo del día, un desfile de regalos caros llegó a su oficina. Joyas de edición limitada de marcas mundialmente famosas, bolsos de diseñador con listas de espera de 1 año, vestidos de alta costura. Para la mayoría de las mujeres, estos serían regalos de ensueño. Para Aurora, era un insulto. ¿Creía que ella era como sus otras mujeres, que podía ser comprada? Devuélvanlo todo, ordenó, sin siquiera mirar los artículos. Si no lo aceptan de vuelta, dónenlo todo a la caridad. Cuando los regalos materiales fallaron, Damián cambió de táctica. Empezó a aparecer donde quiera que ella estuviera. A la hora del almuerzo, estaría sentado en una mesa cercana en la cafetería, con los ojos fijos en ella. Por la tarde, cuando iba a reunirse con un cliente, su coche la seguía silenciosamente. Por la noche, cuando salía del trabajo, la estaría esperando en el vestíbulo con un ramo gigante de rosas. Aurora, dijo, bloqueándole el paso. ¿Podemos hablar solo 1 minuto? Aurora lo trató como si fuera invisible e intentó rodearlo. Aurora. Sé que estás enfadada, suplicó, siguiéndola. Pégame, grítame, haz lo que quieras. Pero por favor, no me ignores así. Su persistencia era exasperante. Se detuvo y se giró. Sus ojos como el hielo. Señor Montenegro, ¿no se da cuenta de que me está acosando? Su arrepentimiento llega demasiado tarde y es, francamente, patético. Por favor, tenga algo de dignidad. Con eso se dio la vuelta y se alejó. El coche de Máximo Alcázar ya estaba esperando en la acera. Máximo, que había presenciado todo el intercambio desde su coche, no intervino, respetando su decisión de manejarlo. Pero en el momento en que ella estuvo dentro, se marchó, sus ojos lanzando una fría advertencia a Damián en el espejo retrovisor. Damián se quedó paralizado en la acera. El ramo de rosas se sentía pesado en sus manos. Su rechazo frío y decidido lo llenó de un pánico que nunca había conocido. Estaba acostumbrado a tener ese el control, pero ahora se estaba dando cuenta de que algunas cosas, una vez perdidas, nunca podrían ser recuperadas. Los grandes gestos de Damián no solo no lograron conmover a Aurora, sino que la asquearon activamente. Al darse cuenta de esto, cambió a una estrategia más patética y persistente. Dejó de enviar regalos y en su lugar se convirtió en su sombra. Cada mañana, cuando Aurora salía de su apartamento, veía su coche aparcado al otro lado de la calle. No se acercaba, solo se sentaba y observaba hasta que ella se perdía de vista. Cada noche, cuando regresaba, el coche seguía allí. Una noche lluviosa, lo vio de pie fuera de su coche, completamente empapado, su obstinada mirada fija en la ventana de su apartamento. Sus acciones no la conmovieron, la sofocaron. Sentía que la estaban acosando. Incluso intentó llegar a ella a través de otros. Fue a ver a sus padres, pero después de enterarse de toda la verdad, se enfurecieron tanto que lo echaron. Intentó sobornar a los empleados de su empresa para obtener su horario, pero nadie se atrevió a traicionar a su jefa. La impotencia y la desesperación lo volvieron cada vez más errático. El punto de ruptura llegó una noche en una importante cena de la industria. En medio del elegante evento, Damián irrumpió. Estaba desaliñado, apestando a alcohol, con los ojos inyectados en sangre. Se abrió paso entre la multitud y se detuvo frente a Aurora. Su expresión desesperada. Aurora. Graznó. La sala se quedó en silencio. Máximo, que estaba sentado a su lado, se levantó de inmediato, protegiéndola. Señor Montenegro, está borracho. Le sugiero que se vaya. Quítate de mi camino.
farfulló Damián, tratando de empujarlo a un lado, pero estaba demasiado débil. Todo lo que pudo hacer fue mirar impotente a Aurora por encima del ancho hombro de Máximo. Aurora. Solo quiero decir que lo siento. En un movimiento que sorprendió a todos, la voz de Damián se quebró. Sus hombros se desplomaron completamente en señal de derrota. Un suspiro colectivo recorrió la sala. El director general de Montenegro Global, el hombre más orgulloso de Madrid, se estaba desmoronando visiblemente, suplicando frente a su exesposa. Aurora estaba paralizada, su ira alcanzando su punto máximo. ¿Qué creía que estaba haciendo? ¿Usar la lástima para forzar su perdón? ¿Hacerla parecer una arpía sin corazón frente a todos? Aurora. Di algo. Suplicó. Grítame. Pégame. Pero no te quedes en silencio. Su paciencia finalmente se agotó. Rodeó a Máximo y se paró frente a Damián, pero no hizo ningún movimiento para ayudarlo a levantarse. Se inclinó. Su voz un susurro frío y afilado. ¿Qué quieres que diga, Damián? ¿Que te perdono? Soltó una risa amarga. ¿Tienes idea de cómo fue mi vida durante 2 años? ¿Sabes que cada insulto, cada mirada fría tuya era como un cuchillo en mi corazón? ¿Recuerdas esa noche en la gala cuando me arrastraste por el pelo? ¿Sabes cómo me sentí? ¿Dónde estabas entonces? Y ahora te arrodillas aquí y dices que lo sientes. Respiró hondo y temblorosamente. ¿Puede tu disculpa borrar esas cicatrices? ¿Puede hacer retroceder el tiempo? No puede, Damián. Nunca podrá. Cada palabra fue un mazazo para el destrozado corazón de Damián. Levantó la vista hacia sus ojos, llenos de dolor y justa ira, y no pudo decir una palabra. Sabía que la herida que había infligido era demasiado profunda para ser curada jamás. El incidente del arrodillamiento público fue el golpe final y fatal para lo poco que quedaba del orgullo de Damián. Se derrumbó por completo. Dejó de intentarlo. Desesperado y perdido, se refugió en el alcohol, encerrándose en bares o en su fría mansión, bebiendo día y noche. Una noche de tormenta, Damián conducía borracho. No fue a casa, no fue a un bar. Inconscientemente, condujo hasta el barrio de Aurora. Aparcó al otro lado de la calle, mirando hacia la ventana iluminada de su apartamento, su corazón retorciéndose de agonía. Perdió la noción del tiempo. Cuando decidió irse, una ola de mareo lo invadió. Su pie resbaló, pisando el acelerador en lugar del freno. El coche deportivo se lanzó hacia adelante sin control, y se estrelló contra un gran roble. Crunch, el sonido rasgó la noche tranquila. Aurora, a punto de acostarse, escuchó el estruendo. En el mismo momento, sonó su teléfono. Era Máximo. Aurora, no salgas. Su voz era urgente. Damián acaba de tener un accidente abajo. Estoy de camino. Su corazón se encogió. Un accidente, por mucho que lo odiara, nunca le deseó ningún mal. Corrió a su balcón y miró hacia abajo. Un momento después, una ambulancia y el coche de Máximo llegaron al mismo tiempo. Observó cómo Máximo se hacía cargo eficientemente, ayudando a los paramédicos a sacar a un Damián inconsciente y sangrando del coche. Después de que la ambulancia se fue, Máximo la llamó de nuevo. Está bien, conmoción cerebral leve y está borracho. Descansa. Aurora se quedó junto a la ventana durante mucho tiempo. ¿Era este otro de sus juegos? ¿Autodestrucción para ganarse su lástima? Se sentía tan cansada. Esta conexión tóxica necesitaba terminar de una vez por todas. Al día siguiente, se enteró de que Damián había sido dado de alta y se estaba recuperando en casa. Decidió verlo una última vez. Cuando llegó a la mansión Montenegro, la casa, una vez grandiosa, se sentía desolada. La señora Isabel la condujo escaleras arriba en silencio. Damián estaba en la cama, con la cabeza vendada, el rostro pálido. Al verla, un destello de esperanza se encendió en sus ojos apagados. Aurora. Has venido a verme. Ella se paró a los pies de su cama, manteniendo una distancia segura. No estoy aquí para verte. Estoy aquí para dejar las cosas claras. Por última vez. La esperanza en sus ojos murió. Damián. Tus patéticos juegos se han acabado. No me das lástima. Me das asco. Respiró hondo. Sus palabras como dagas. El dolor que sientes ahora no es nada comparado con lo que yo pasé durante 2 años. ¿Crees que tienes derecho a sufrir? ¿Quién me va a devolver mi reputación y mi juventud? Damián se quedó sin palabras. Tu arrepentimiento no puede arreglar nada. Damián. Continuó. Su voz desprovista de emoción. Solo me obliga a revivir los dolorosos recuerdos que tanto intento olvidar. No queda nada entre nosotros más que odio.
Lo miró directamente a los ojos, asestando el golpe final y más brutal. Así que, por favor, si de verdad sientes algún remordimiento, haz una última cosa por mí. Déjame en paz. Desaparece de mi vida para siempre. Se dio la vuelta, y salió sin una segunda mirada. Damián se sentó en la cama, viéndola irse, queriendo llamarla, suplicarle, pero su garganta estaba apretada. Sabía que ella tenía razón. La había perdido para siempre. Una sola lágrima caliente de arrepentimiento tardío se deslizó por su pálida mejilla. Cuando Aurora salió de la mansión Montenegro, se sintió completamente agotada. El coche de Máximo estaba esperando. Él salió, caminó hacia ella y simplemente abrió los brazos. Aurora no pudo contenerse más. Corrió a su abrazo, hundiendo el rostro en su cálido pecho, su cuerpo temblando. La pesadilla de 2 años finalmente había terminado de verdad. Máximo la abrazó, acariciándole el pelo. No necesitó preguntar qué había pasado. Simplemente la abrazó. Su presencia silenciosa le decía que a partir de ahora nunca más tendría que enfrentarse a nada sola. Tras el fallido truco del plagio, la carrera de Gala Espina se hundió. Los contratos de patrocinio fueron cancelados. Los papeles reasignados. Pasó de ser una estrella en ascenso a una paria. Pero lo que más la enfurecía era la completa indiferencia de Damián. La había desechado como un juguete roto. Toda su atención se centraba ahora en su obsesiva y arrepentida persecución de Aurora. La amargura, los celos y la desesperación convirtieron a Gala en un animal herido, listo para atacar. Si ella no podía tener nada, entonces Aurora tampoco tendría paz. No podía dañar físicamente a Aurora. La protección de Máximo era demasiado férrea, pero podía destruir su reputación. Unas semanas más tarde, en la subasta benéfica anual de la Asociación de Empresarios, la marca de Aurora fue invitada a participar. Su contribución fue un impresionante collar de diamantes y rubíes llamado Fuego de Fénix. Su creación más preciada. Esta era la oportunidad de Gala. En la subasta, Aurora se sentó en primera fila con Máximo, luciendo segura y hermosa. Cuando el Fuego de Fénix fue presentado como el último artículo, la sala suspiró ante su belleza. Justo cuando el subastador comenzaba, un hombre desaliñado y frenético irrumpió en el escenario, sosteniendo una botella de agua llena de un líquido transparente. «Aurora valiente», gritó. «Robaste mi diseño. Te destruiré». Se abalanzó hacia el collar, listo para arrojar el líquido. La multitud gritó, pero antes de que pudiera dar un paso, 2 de los guardaespaldas de Máximo se materializaron, derribándolo al suelo. La botella salió volando de su mano, su contenido derramándose sobre el suelo de mármol, siseando y humeando mientras el olor acre a ácido llenaba el aire. La sala estalló en caos. Máximo atrajo a Aurora a un abrazo protector, sus ojos fríos mientras observaba cómo reducían al hombre. Había anticipado que Gala no se quedaría callada. La había hecho vigilar, y sabía que estaba planeando algo, aunque no esperaba algo tan depravado. La policía llegó rápidamente. Ante las pruebas irrefutables proporcionadas por el asistente de Máximo, incluyendo grabaciones y vídeos de Gala pagando al hombre, el atacante confesó rápidamente. Gala, que se había estado escondiendo entre la multitud, se puso blanca e intentó huir, pero era demasiado tarde. Gala Espina está detenida por conspiración para cometer agresión y difamación. No fui yo. Damián. Sálvame, Damián. Chilló mientras la esposaban y se la llevaban. Una figura patética y arruinada. Su carrera, su futuro, todo había terminado. Tras el rechazo final de Aurora y su accidente de coche autoinfligido, Damián Montenegro se derrumbó por completo. Abandonó su empresa, escondiéndose del mundo en una neblina de alcohol. Una corporación de ese tamaño no puede funcionar sin un líder. Su ausencia, junto con los recientes escándalos, sumió a Montenegro Global en una espiral descendente. Los precios de las acciones se desplomaron. El imperio se desmoronaba desde dentro. Máximo supo que era el momento del movimiento final. Lo hizo todo a la vista de todos. Empresas Alcázar celebró una importante rueda de prensa para anunciar un nuevo proyecto internacional de ciudad inteligente. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un reportero colocado por Máximo hizo una pregunta aparentemente no relacionada sobre la competencia desleal en el mercado inmobiliario. «Una excelente pregunta», dijo Máximo seriamente. «En Empresas Alcázar, creemos que un entorno empresarial justo y limpio es primordial. Condenamos todas y cada una de las prácticas competitivas desleales». Hizo una pausa. «Y para demostrar nuestro compromiso con este principio,
Me siento obligado a divulgar cierta información que hemos descubierto recientemente. Hizo una seña a su asistente. La gran pantalla detrás de él se iluminó con documentos, correos electrónicos, grabaciones y extractos bancarios. La evidencia era condenatoria e irrefutable. Detallaba cada truco sucio que Damián había usado para tratar de sabotear la incipiente empresa de Aurora. Sobornar a funcionarios, manipular a proveedores, difundir rumores falsos. No estamos haciendo esto para atacar a ningún individuo o empresa en particular, concluyó Máximo, su voz resonando con autoridad. Lo estamos haciendo por el bien de un entorno empresarial más transparente para todos. Sus palabras eran justas, pero fueron un golpe mortal para Montenegro Global. La noticia explotó. Las agencias gubernamentales iniciaron inmediatamente una investigación a gran escala. Los socios cancelaron contratos. Los bancos congelaron las líneas de crédito. El valor de las acciones de la compañía se evaporó de la noche a la mañana. La junta directiva intentó destituir a Damián, pero ya era demasiado tarde. El barco ya se estaba hundiendo. El imperio que Damián había heredado fue destruido por su propia y tonta obsesión. Aurora escuchó la noticia y se sentó en su oficina, sin sentir alegría ni triunfo, sino una extraña y vacía sensación de alivio. Finalmente había terminado. Llamó a Máximo. No preguntó por qué lo hizo. Ya lo sabía. Máximo, dijo suavemente. Estoy aquí, respondió su cálida voz. Gracias. 3 simples palabras. Pero él entendió. No tienes que agradecérmelo. Era hora de que pagara por lo que hizo. Montenegro Global se declaró oficialmente en quiebra. La gran mansión fue embargada por el banco. Damián Montenegro, una vez un titán de la industria, lo perdió todo. Se convirtió en un fantasma sin un euro, viviendo en un apartamento de alquiler barato, sus únicos compañeros la botella y sus remordimientos. Pero había una última cosa que tenía que hacer. Una noche, mientras Aurora y Máximo salían de su oficina, lo vio de pie al otro lado de la calle. Estaba delgado y demacrado, su ropa arrugada, sus ojos vacíos. Ya no parecía un tirano, solo un hombre roto. Máximo instintivamente se movió para protegerla, pero Aurora lo detuvo. Déjame, dijo. Sabía que esto tenía que ser el final. Cruzó la calle hacia él. Él la miró. Sus labios secos se movieron, pero no salieron palabras. La mujer ante él seguía siendo hermosa, pero irradiaba una fuerza que él nunca había conocido. Sus ojos no contenían amor, ni miedo, ni siquiera odio, solo la fría distancia que uno reserva para un extraño. Lo he perdido todo, graznó. Me lo merecía. La miró profundamente a los ojos, su voz llena de una última y desesperada súplica. No pido perdón. Solo. Necesito saber una cosa. Dudó, reuniendo todas sus fuerzas restantes. En esos 2 años, hubo alguna vez, aunque fuera por un solo momento, en que me amaras. Esperaba solo una pizca de validación. Que su existencia hubiera significado algo para ella. Aurora lo miró. Sin sentir lástima, sino una profunda tristeza por los 2 años de su vida que había desperdiciado. Había habido esperanza. Había habido esfuerzo. Pero nunca fue amor. Fue el deber de una esposa, la paciencia de una deudora. Le sostuvo la mirada y le dio la respuesta más honesta y brutal. Nunca. La única palabra aplastó la última brasa de esperanza en su alma. La miró fijamente, luego soltó una risa ronca y rota que fue más triste que cualquier llanto. Ya veo. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se alejó tropezando. Su espalda encorvada, desapareciendo entre la multitud del atardecer como una hoja seca arrastrada por el viento. Aurora lo vio irse, una sola lágrima rodando por su mejilla, no por él, sino por la mujer que solía ser. Por un pasado doloroso que finalmente fue enterrado. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la luz, donde Máximo la esperaba. Él no preguntó, simplemente la envolvió en sus brazos, y ella supo que estaba en casa, con Damián fuera de su vida. Aurora se sintió renacer. Su relación con Máximo se profundizó en un amor tranquilo y estable, construido sobre el respeto y la comprensión mutuos. Finalmente, él sintió que era el momento. Ven a casa conmigo este fin de semana a cenar, dijo una noche. Aurora se congeló. ¿A tu casa? ¿A conocer a tus padres? ¿No es demasiado pronto? ¿Me aceptarán? Se preocupó, su matrimonio pasado pesando sobre ella. Máximo le apretó la mano. No te preocupes, mis padres son muy tranquilos. Además, dijo, sus ojos llenos de amor y confianza. Nadie puede vetar a la mujer que yo elijo.
Su certeza le dio valor. La finca de la familia Alcázar no era un palacio suntuoso, sino una mansión histórica de buen gusto rodeada de exuberantes jardines, que irradiaba una calma culta, que era el polo opuesto de la fría finca Montenegro. Fue recibida en la puerta por una joven vibrante que se parecía a Máximo. Debes de ser Aurora. Soy Sofía, su hermana. He oído hablar mucho de ti, dijo, atrayendo a Aurora a un cálido abrazo. Sus padres fueron igual de acogedores. Su padre, el expresidente de la compañía, tenía un aspecto severo pero ojos amables. Su madre era una mujer elegante y hermosa con una gracia gentil. La señora Alcázar le tomó la mano, su sonrisa genuina. Aurora, querida, Máximo nos ha hablado mucho. Eres aún más encantadora en persona. La cena fue cálida y alegre. Ni una sola vez mencionaron su pasado. Nunca pronunciaron el nombre de Damián Montenegro. Hablaron sobre su trabajo de diseño, sus aficiones, tratándola con la calidez reservada para la familia. Después de la cena, la señora Alcázar llevó a Aurora al jardín. Querida, dijo suavemente, estoy segura de que estabas muy nerviosa, pero el pasado no te define. Cómo te levantas de él es lo que importa. He seguido las noticias sobre tu marca y admiro mucho tu talento y resiliencia. Miró hacia Máximo, que estaba hablando con su padre. Mi hijo siempre ha sido un hombre tranquilo y reservado. Nunca ha mirado a nadie como te mira a ti. Ha encontrado a la mujer que realmente quiere apreciar y proteger. Se volvió hacia Aurora, sus ojos sinceros. Por favor, cuida bien de mi hijo. Las palabras de la señora Alcázar fueron un bálsamo cálido, aliviando todos los miedos restantes de Aurora. Lágrimas llenaron sus ojos. Nunca imaginó que sería aceptada tan completamente. Lo haré, señor Alcázar. Gracias. En el camino a casa, Máximo le tomó la mano. ¿Ves? Te lo dije. Aurora apoyó la cabeza en su hombro, su corazón lleno de paz. Realmente había encontrado su puerto seguro. Su familia. Su hogar. Esa noche, después de que Máximo la llevara de vuelta a su apartamento, no se fue. Se sentaron en su balcón con vistas a la ciudad resplandeciente. Fue Aurora quien rompió el silencio. Se volvió hacia él, sus ojos brillando en la luz suave, llenos de una certeza recién descubierta. Máximo, dijo suavemente. Sí, respondió él, su corazón acelerándose. Respiró hondo. Máximo Alcázar. Acepto tu propuesta. Las simples palabras lo golpearon con la fuerza de un terremoto. La miró fijamente, atónito. Aurora sonrió. Una sonrisa radiante y hermosa que borró todas las sombras de su pasado. Le puso una mano en la mejilla. No quiero perderme a un hombre tan maravilloso como tú. Quiero ser lo suficientemente valiente para amar y ser amada una vez más. Abrumado por una alegría tan inmensa que era casi dolorosa, Máximo no dijo nada, simplemente se inclinó y la besó. Fue un beso que contenía toda la emoción reprimida de los años que había esperado. Profundo, apasionado y lleno de reverencia. Aurora le devolvió el beso, sus brazos rodeándole el cuello. En su beso, sintió seguridad, protección y la profunda certeza de que finalmente había encontrado su lugar. Cuando se separaron, apoyaron sus frentes juntas. Aurora, susurró él, su voz cargada de emoción. Gracias, tonto, murmuró ella, acariciándole el pelo. Debería estar agradeciéndote a ti. Gracias por encontrarme. Gracias por creer en mí. Y gracias por no rendirte nunca. Esa noche, por primera vez en años, Aurora durmió profundamente, en paz. Sus pesadillas habían desaparecido, reemplazadas por sueños de un futuro lleno de luz solar y el calor del hombre a su lado. Para celebrar su nuevo comienzo, Máximo planeó un viaje sorpresa. Vámonos de vacaciones, dijo una mañana, colocando 2 billetes de avión sobre la mesa. Santorini, Grecia. Era un lugar que siempre había soñado con ver. La isla era un paraíso de villas blancas bañadas por el sol y el mar Egeo azul. Se alojaron en una villa privada con vistas al agua, pasando sus días explorando los encantadores pueblos, caminando de la mano. Máximo se despojó de su armadura corporativa, convirtiéndose en un novio relajado y atento, tomándole fotos, comprándole pequeños regalos. Aurora, con sus vaporosos vestidos de verano, reía como una niña despreocupada. Todas las penas de su pasado fueron lavadas por el mar. Una tarde, vieron el famoso atardecer de Oya desde un café en un acantilado. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte,
Pintando el cielo en tonos ardientes de naranja y rosa, el mundo pareció contener la respiración. Aurora apoyó la cabeza en el hombro de Máximo, su corazón desbordado. «Máximo», susurró, «siento que estoy en un sueño». Él la rodeó con su brazo. «Esto no es un sueño», murmuró, sus labios rozando su cabello. «Esta es nuestra realidad. Y a partir de ahora, cada día será así de hermoso». En su última noche, Máximo la llevó a un restaurante privado en una azotea. Solo una mesa para dos bajo un manto de estrellas. El camino estaba bordeado de pétalos de rosa blanca y velas parpadeantes. Un violinista tocaba una suave melodía romántica. Máximo. Todo esto. Aurora se emocionó hasta las lágrimas. Después de una cena perfecta, la llevó al borde de la terraza. «Aurora», dijo. Su voz de repente seria. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió para revelar un impresionante anillo de diamantes. Pero lo que la dejó sin aliento fue el diseño. Era uno de los suyos. Un boceto de su cuaderno de la universidad de hace 5 años. El diseño de un pequeño brote abriéndose paso fuera de la tierra, simbolizando una nueva vida. «Este anillo», jadeó. «He guardado la imagen en mi mente todo este tiempo», dijo él, su voz cargada de emoción. Sabía que no era solo un dibujo. Eras tú. Resiliente. Brillante. Siempre buscando la luz. Se arrodilló lentamente sobre una rodilla. «Aurora. No soy un hombre de palabras elegantes. Solo sé que conocerte fue la mayor fortuna de mi vida. Verte sonreír es mi mayor felicidad. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Protegiéndote». Levantó el anillo. «Aurora valiente. ¿Quieres casarte conmigo? No tienes que sostener el cielo. Solo tienes que apoyarte en mí». Sus palabras hicieron eco de su promesa de esa primera noche terrible, ahora transformada en la proposición más tierna y sincera. Lágrimas de alegría corrían por su rostro. No podía hablar, solo asentir una y otra vez, sollozando de pura felicidad. Él le deslizó el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente. Se levantó y la atrajo a sus brazos, haciéndola girar bajo el cielo estrellado. «Te amo, Aurora», susurró. «Yo también te amo, Máximo», respondió ella, su voz ahogada pero segura. 3 meses después, la boda del siglo tuvo lugar en Madrid. La novia, con un impresionante vestido de su propio diseño, caminó por el pasillo de una histórica catedral llena de rosas blancas. Ya no era la triste y resignada señora Montenegro, sino una novia radiante y resplandeciente, caminando hacia su futuro. En el altar, Máximo esperaba, sus ojos nunca apartándose de ella, llenos de un amor y adoración absorbentes. Bajo la atenta mirada de Dios y de sus seres queridos, intercambiaron sus votos. «Sí, quiero», dijo él, su voz firme e inquebrantable. «Sí, quiero», respondió ella, su voz clara y llena de alegría. Intercambiaron anillos y compartieron un beso profundo y amoroso mientras los aplausos atronaban en la catedral. En ese mismo momento, en un bar sórdido en un rincón olvidado de la ciudad, Damián Montenegro estaba sentado solo, rodeado de botellas vacías. El viejo televisor sobre la barra transmitía en directo desde la boda. Vio a Aurora, la mujer que había destruido tan descuidadamente, ahora brillando como una reina en los brazos de otro hombre. Su sonrisa, su felicidad, eran puñales en su corazón vaciado. La había perdido. Realmente la había perdido. Levantó su vaso. El amargo licor no era rival para el arrepentimiento que lo consumía. Este era su castigo. Más tarde esa noche, Máximo cruzó el umbral de su nuevo hogar con su novia en brazos. La depositó suavemente en su cama, que estaba cubierta de pétalos de rosa. «Señora Alcázar», susurró, su frente tocando la de ella. «Espero con ansias sus directrices». «Y usted también, señor Alcázar», rió ella, sus brazos alrededor de su cuello. La miró profundamente a los ojos, su voz llena de toda la sinceridad del mundo. «Gracias», dijo, «por darme la oportunidad de amarte. El sol que brilla después de una tormenta es siempre el más cálido y brillante».